Suscríbete a la Panterita. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? Buen día. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan las cosas, Osvaldo? ¿Cómo viviste el partido ayer? Contanos, tuviste la visita de Orteman, estaba Escabón, en tus hijos, en la previa, contanos. Sí, tuvimos una reunión acá en la oficina con Orteman, Cristian, el doctor Oscar Vicente Cabone y Ana Domínguez, y hablamos sobre todas las situaciones que vive el club y más que nada arreglamos un empate que teníamos con Orteman, porque ese fue una manera rara del club y eso había quedado una ruptura de relaciones hasta que ahora se arregló. Está bien, Osvaldo. Pero de acuerdo al partido anoche, la verdad que el primer tiempo sufrimos mucho. Y después de la atacada del penal de Alfredo Aguilar, el equipo parece que empezó a respirar mejor. Si hay partido, si querés ahondar o dejamos como está Osvaldo con el tema, me acuerdo, el tema de Sergio, el tema de Hernán Rodrigo López, cuando se desvinculó del Olimpia. Hoy es un tema superado, ¿no? Sí, señor, está superado. Está superado. La iniciativa la llevó el mismo director técnico actual de Olimpia, Sergio, Osvaldo. Sí, señor. Él se acercó a vos. Así mismo. Bueno, ¿y esa reunión fue personal, mano a mano, o estaban tus hijos y el propio Escabone? Estábamos todos. Tema superado. Y arreglamos así, ya pasó, ya Sergio. Está muy bien. ¿Después de cuánto tiempo hablaste con Sergio, Osvaldo? No sé cuánto tiempo él estuvo alejado del club, después estuvo por no sé cuánto tiempo. Sí, la verdad que mucho tiempo. Vamos, esa estadística tenemos que tener nosotros cuando dejó Olimpia. Pero bueno, es un tema superado. ¿Sufriste mucho ayer, Osvaldo? Sí, especialmente el primer tiempo. Entre el Palo y Aguilar salvamos la plata. Y cuando vino la ejecución, el tema de los penales, ¿viste todo el partido, Osvaldo? Sí, todo, hizo todo. Y justamente cuando iba a patear el penúltimo penal se cortó la transmisión televisiva. Pero después posteriormente se retomó y vino el disparo de Derlis tras el fallido intento del rival y terminó con Olimpia clasificado para esperar al Flamengo. Acá las dos cosas se dan, Osvaldo, como bien. En tu época no había una recompensa económica y hoy la hay, Osvaldo. Claro, anoche fue un éxito deportivo y económico. Sí, señor. La verdad que en el segundo tiempo mejoró el equipo. Y cuando llegamos a los penales tenía mucha confianza en el jugador del Olimpia.
Esta tradición copera, ¿qué te hace pensar? Se ganó en La Paz, se le había ganado al Táchira por la diferencia necesaria. Aquí se gana a través del punto penal en sufrida noche para Olimpia, pero pasa y espera a Flamengo, Osvaldo, ¿eh? Y sí, esperamos que se prepare bien el equipo porque no sé cuánto continúa nuevamente la Copa. Del 9 al 19 de agosto. Del día 19. Del 9, del 10. Del 10, Sí. Del 10 al 19 de agosto, ahí está. ¿A dónde jugamos primero? ¿Acá o allá? Primero se juega acá y después se juega afuera. Bueno, Manu. ¿Eh? Y tienen tiempo para prepararse los muchachos. Y llegó la delegación ayer y tu contacto y todo eso de la reunión entonces con Cristian, que estaba muy entusiasmado por la presencia de Sergio, que vino, como se dice, a poner punto final a aquel conflicto, y hoy el tema superado, como vos lo dijiste, y hablaron con Sergio de todo un poco, ¿no? Y estaba de Cabones. Sí, señor. Así es, Arturo. Bueno, ¿pero en qué, Ricardo? En principio está marcado para el 12, porque es 10, 11, 12 de... Bueno, en principio el partido está marcado, el primer partido para el 12 de agosto, en principio, Osvaldo, en principio. Bueno, sí. Eso, en principio. ¿Y el campeonato paraguayo, Osvaldo, qué sensaciones te da? No va a ser fácil. Todos los equipos están bien preparados. ¿Y cuál Pero es los muchachos no les faltó ritmo contra River. Un poquito de ganas. Un poquito de ganas. Ese ya es un reproche de tu parte a los muchachos, ¿eh? Sí. Y así ni Osvaldo, ¿verdad? ¿Cómo? Así es para vos el tema, te va a la villa, no te va a la villa, mantener distancia por el tema sanitario también, y el cuidado que nos necesitamos todos, ¿verdad? Claro. Bueno, Así es, Osvaldo, Arturito. bueno, Osvaldo, un gusto hablar contigo, gracias por este tiempo y seguiremos charlando, y saludos a la familia, Osvaldo. Gracias, Arturo, igualmente para vos y la familia. Gracias, muy amable. Osvaldo Domínguez. La Agrícola Sera Seguros Generales, Seriedad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yupi Yupi Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mañana hablamos con el presidente del Olimpia, eran las 8:10 más o menos, con el señor Brunote, de todo un poco, las dos caras, que hubiera pasado y esta continuidad en Copa. Y con toda la felicidad volver, la mañana a las 5, creo a las 5 ya estaban acá, pero bueno, todo lo que pasaba mirando desde el palco del partido, la charla con el presidente de Olimpia. Excelente estamos, Arturo, excelente. Bueno, Miguel, contanos cómo se dio la parte emotiva en el desarrollo de este partido, donde Aguilar fue la gran figura, especialmente en el primer tiempo, atajando el penal, y la efectividad 100% de los muchachos del Olimpia para poder pasar. Contanos tus sensaciones, lo que viviste íntimamente, la confesión del presidente del Olimpia. Yo te diría, Arturo, una mezcla, primero por supuedo una gran alegría, y también mezclado con alivio, porque realmente los muchachos hicieron un tremendo sacrificio para llegar a este punto. Y se merecían, ¿verdad? Entonces yo te diría es una mezcla esa de felicidad, alivio, para nosotros el pasar a cuartos no solamente, digamos, hacemos historia de vuelta después de bastante tiempo, después de más de 8 años, sino que nos viene en un momento
complicado en el club, donde realmente cuando tenés este tipo de éxitos, se demuestra que lo que se puede hacer es el trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Qué cambia con esto, Miguel? Te pregunto porque en el trámite del partido Aguilar figura, ¿en qué momento dijiste se nos va la posibilidad, si es que hubo en tu pensamiento cuando avasallante era el equipo adversario? No, Arturo, mira, yo si puedo retroceder un poco, inclusive cuando fuimos a ganar a la altura de La Paz, ¿verdad? Que también fue uno de esos temas históricos que uno decía es sumamente complicado, o cuando se tenía que ganar por una abultada diferencia acá contra el Táchira, que también parecía algo muy, muy complicado. Yo creo que se demostró que en realidad para Olimpia todo es posible, ¿verdad? Hay que proponerse, hay que pelear, y se puede. Y si me decís, anoche, por supuesto, cuando pitan el penal a favor del Inter, fue seguramente un momento así de un susto, pero yo te diría que en un momento tuve la sensación de que no podíamos pasar a la próxima fase. Déjame preguntarte en la sanción del penal, ¿pensaste irregularidad? ¿Dijiste injusticia en ese momento o por la determinación del juez? Sí, la verdad que vimos la repetición ahí en un televisor que teníamos cerca, en el palco, y primero no nos pareció penal, ¿verdad? Pero después eso ya pasa a ser una anécdota, porque cuando ataja Alfredo, digamos, también nos sirvió a nosotros de vuelta como una nueva inspiración de ánimo. Con relación al partido y la presencia del Inter en campo de juego y en la previa, sabrá que el propio Orten había tenido una charla con Osvaldo, con Escabón, estaba Cristian, Diana, el propio Orteman. ¿Se comentó eso también? No. Nosotros tenemos, digamos, hay muchísimos olimpistas, digamos, que realmente tuvieron una historia muy importante en Olimpia, que se acercaron en el momento crítico, ¿verdad? Lo lindo que tiene Olimpia es eso, que cuando Olimpia tiene una crisis, cuando Olimpia tiene momentos complicados, no es que la gente se aleja, que es lo que suele pasar muchas veces en la crisis. No, en la crisis en Olimpia la gente se acerca y ofrece su ayuda, ¿verdad? Ya sea con su experiencia, con su sabiduría, con todo. Entonces, pero digamos que no fue un tema de comentario ni nada por el estilo. Está bien, vamos al partido de ayer. Es un comentario que estamos haciendo porque tenía que ver con la previa. Vamos a lo de ayer. Vos decís lo deportivo y lo económico, y usaste la palabra alivio. Por eso te dije, pasó, si se perdía lo que hubiera sido, ¿no? Se ganó, que es lo importante, se avanza, y vos mirás desde ese ángulo. Sí, por supuesto, o sea, para nosotros, antes que nada, repito, en lo deportivo, ¿verdad? O sea, jugamos muchas fichas a ese partido, y en lo deportivo para nosotros era clave, ¿verdad? Y en lo financiero ni qué decir. O sea, sabemos, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, porque el tema financiero se ha tocado muchas veces, y el hecho de pasar a cuartos nos da ese alivio en lo financiero por un lado, no solamente por lo que paga Conmebol, sino todo lo que hay atrás. Imagínate ser hoy sponsor en la camiseta de Olimpia, que está en cuarto de final, ¿verdad? O sea, son muchas las cosas que hay que agregarle, no solamente el premio directo por pasar de fase. Lo estás diciendo vos, Miguel. Este triunfo es algo muy especial en este momento de crisis en Olimpia. Dijiste el sponsor, dijiste a lo que apostó el sponsor y a lo que viene ahora, por ejemplo, ante el Flamengo en el orden internacional. ¿Eso te reconforta mucho? ¿Son momentos especiales en tu vida dirigencial? Hoy, el presente de Olimpia con la crisis. Sí, yo te diría, lo primero que me reconforta, Arturo, es tener un equipo, y me refiero al cuerpo técnico y muy especialmente a los jugadores, ¿verdad? O sea, me reconforta que ellos en un momento complicado, ¿verdad? Cuando hablamos de temas financieros, de todo lo que hay alrededor del mundo Olimpia, que toda esa tormenta no les haya afectado negativamente, sino todo lo contrario. Fortaleció al grupo,
nos convirtió en un grupo más unido todavía. Entonces eso es lo primero que me reconforta. Y lo segundo que me reconforta, por supuesto, es el hecho de que al pasar de fase en Libertadores, demostramos que Olimpia está golpeado, pero no está derrotado, o sea, no estamos en el piso, estamos golpeados. Y también creo que se demostró, y a los socios, cuando hablamos de los sponsors, hablamos de los entes financieros, etcétera, etcétera, que este en Olimpia te va a seguir peleando. Miguel, no sé si la palabra es, estás muy cuidadoso en decir algunos aspectos de Olimpia. Grupo, pertenencia, deportivo, muy bien en meterse a cuartos. Y está lo económico, por eso te decía las dos caras de esta mañana. Lo que pudo haber sido una eliminación y lo que hoy es y representa pasar para esperar a Flamengo. Y si esto continúa y Olimpia cosechando éxitos, la entidad recibirá por pasar, en caso que lo fuese, $2 millones, o decir no, espera un ratito, vamos con el 1,5 millones ahora que Olimpia recibe. No, totalmente, Arturo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no pasábamos, todo hubiese sido aún más complicado, ¿verdad? Todo va a ser más lento, salir de la crisis. Y repito, no solo lo financiero, sino hasta lo deportivo, etcétera, todo es más complicado. Sabemos que este tipo de éxitos también entusiasman al hincha, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que el hincha olimpista nos ayude, que se ponga al día. Pero es difícil decirle al hincha, apoyarnos, si el hincha no siente que también nosotros estamos haciendo bien las cosas. Entonces yo creo que esta pasar de fase también es un mensaje al hincha, decir, nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para hacer bien las cosas, pero te necesitamos. Entonces, es totalmente correcto lo que decís. El no pasar de fase hubiese hecho que todo esto sea mucho más difícil. La incidencia que tiene, ¿no? El aspecto deportivo en continuar, y perdón si insisto en esto, en las dos caras que da Miguel, la vida, en lo deportivo y en lo económico. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado que no ocurrió con derrota? Y esto que viene, como que enchufa el alma, el espíritu, en todo aspecto, ¿no? Sí, totalmente, Arturo, porque cuando hablas de lo deportivo, hablamos de un grupo de personas, ¿verdad? Que se acopló, que se volvió a armar un equipo para lo que es pelear el clausura, para lo que es pelear Libertadores. Y bueno, tenemos nuevas incorporaciones que también están mostrando por qué están en Olimpia. O sea, son muchos los factores que hacen que este pase a la próxima fase es como que te confirma de que hay algo que se está haciendo bien. ¿Qué es lo principal y lo básico? Y dijiste vos, se ganó La Paz, había que ganar por la diferencia ante el Táchira, se logra. Ahora, afuera, en Brasil, ante el Inter, con 2 victorias consecutivas del brasileño, con uno en empate, se enfrentaron 4 veces. Muchas cosas por la mente del presidente del club en situaciones como esta, Miguel. ¿Y qué vas a hacer en el orden económico a partir de ahora con el ingreso de esto? ¿Ese dinero ya estaba contabilizado por sí o ahora lo vas a aplicar como beneficio $1,5 millones? Y antes que nada, la primera parte de tu pregunta, Arturo, digamos, la sensación que me confirma de que para Olimpia no hay imposibles. Por eso yo mencionaba el tema de La Paz, mencionaba la manera que pasamos a octavos con la diferencia, o sea, ganarle al Inter en su casa, son todos temas que en la previa parecen imposibles. Entonces, el hecho de que se logren demuestra que en Olimpia en realidad no hay imposible, ¿verdad? Es un poco la primera parte. Y la segunda parte, no, Arturo, en realidad, para serte franco, el equipo financiero no puede hacer sus cálculos y sus proyecciones en base a pasar de fase, ¿verdad? Porque eso sería sumamente riesgoso y ellos no pueden trabajar en ese, digamos, en un esquema de eventuales ingresos por pasar de fase, ¿verdad? Ellos están trabajando en base a las realidades que tenemos, que es la parte de los ingresos por sponsor, ingresos socios, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría de que esto es algo que nos va a dar, primero nos va a dar muchísimo oxígeno, pero sobre todo, Arturo, y que para mí es clave, va a premiar a un grupo de personas
que en los últimos meses ha hecho un tremendo sacrificio para llegar hasta acá, teniendo digamos, su lugar de trabajo en un momento complicado, ¿verdad? En un mundo complicado. Entonces yo creo que esto va a ser un gran premio para todos ellos. ¿Deciste premiar a quiénes? No, hablamos no plantel, ¿a quiénes? Cuerpo técnico tampoco, No. Así entiendo. Sí, por supuesto, todos participan del premio de pasar de fase, Arturo. ¿Vos pensabas que había gente que quería, o gente, a ver, que decía, no, esto limpia, no, esto limpia, no, esto limpia, no? ¿Esto no tiene dedicatoria? Pero no, yo no tengo dedicatoria para nadie. Yo simplemente quiero hacer ese pedido que nos ayuden, ¿verdad? Y que crean. ¿Cómo y por qué hay que creer en vos y en la comisión directiva, Miguel? No, acá no es, no es ni en mi persona, ni en la comisión directiva, ni nada, sino es creer en lo que es hoy el Club Olimpia, que está pasando por un momento difícil, pero absolutamente todos, desde la recepcionista, el utilero, los jugadores, todos entendieron de que en esta crisis solamente vamos a salir trabajando todos juntos. Entonces, yo te diría que ese tiene que ser un poco el mensaje, Arturo. Hombre de números, dirás, bueno, estamos adeudados con el plantel respondió. ¿Qué haces hoy con relación a esto? Y si podés decirnos si hay cuentas pendientes en el salario de los muchachos, sacaron pecho, pasaron, y qué beneficios van a tener con relación a esto en el orden económico. Sí, totalmente, Arturo. Justamente por eso digo que es tan meritorio esto, ¿verdad? Porque efectivamente el club tiene atrasos con los jugadores y compañía. O sea, es algo que no hemos escondido absolutamente. Nosotros desde la época ya de cuando se inicia el tema del COVID, llegamos a un arreglo con los jugadores, pero efectivamente para nosotros lo ideal sería estar al día. Y esto nos va a ayudar para que eso suceda. Pero es así, acá mi respeto a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos es doble, porque efectivamente teniendo atrasos, etcétera, como vos dijiste, Arturo, sacaron pecho y lograron lo que lograron. Claro, dirán, está el hecho de un plantel tan costoso con relación a Olimpia, los que se fueron, el presupuesto. Y vos decís, Miguel, y perdón que me meta en la parte económica, no se puede escapar la crisis del Olimpia y lo que significa el 1,5 millones. No se puede apartar. Si vos tenés un presupuesto hoy de 500, 600 mil y Olimpia recibe 1,5 millones, entiendo que hay gastos, que hay premios, vos tenés una gran parte de retribución económica para poder zanjar lo pendiente, 3 meses, $1,5 millones. Esto viene como anillo al dedo. Sí, el cálculo no es tan fácil, Arturo, ¿verdad? Acá nosotros efectivamente no es solamente ese premio, ¿verdad? Nosotros, la idea también es que con esto estimulemos primero al socio, pero también a los socios comerciales, a los sponsors, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser la punta del iceberg, básicamente, Arturo. Nosotros con este 1,5 millones pasar de fase no vamos a resolver el tema económico del Club Olimpia, pero sí pone en movimiento toda una máquina que nos ayuda a generar los recursos alrededor de este éxito deportivo. Los que están a tu lado, ¿son premiados espiritualmente como lo estás haciendo con este aliento para decir somos grupo? Sí, totalmente. O sea, yo te diría de que lo que más me reconforta hoy, digamos, estoy por cumplir 10 meses como presidente del Club Olimpia, es trabajar con un grupo de personas que primero no le tienen miedo a la crisis, no le tienen miedo a los problemas, y segundo tienen un espíritu de cuerpo que es impresionante. O sea, realmente en los peores momentos es cuando uno ve a los pingos en la cancha, ¿verdad? Y hemos pasado por momentos muy complicados, y lo que están haciendo los muchachos en líneas generales es impresionante. Bien, Miguel, ¿cómo fue la vuelta? Sí, no, y yo te diría, así como una de las vueltas más largas que recuerdo fue cuando volvimos de Venezuela, que aparte de ser un vuelo largo, el resultado en Venezuela no fue bueno. En este caso fue una de las vueltas más cortitas que tuvimos, ¿verdad?
Yo te soy franco, a mí me hubiese gustado quedar 2 o 3 días más con el plantel y realmente disfrutar el momento. Pero bueno, ya tenemos de vuelta el lunes, después tenemos el miércoles, pero fue una vuelta, si te puedo decir, de festejo, de mucha alegría, de festejo. Es como que uno se descargó también toda esa ansiedad, esos nervios que tuvimos las últimas semanas. Un desahogo. Sí, fue un desahogo y lo increíble, nosotros llegamos a las 5 de la mañana, Arturo, y no se notaba que no dormimos absolutamente nada, digamos, durante toda la tarde, noche, el partido, la madrugada, el viaje, y a las 5 de la mañana todavía los muchachos estaban cantando en el avión. Bueno, ese es el momento que rejuvenece todo, esperanzas, alegrías, para ver el futuro, digo entre comillas, rejuvenecer, entiéndase, porque esto es el día a día. Y ese arribo a la capital es como sacar pecho de Olimpia y lo que es, Miguel. Sí, yo te diría, Arturo, en lo personal, te carga de vuelta con la pila que uno necesita, ¿verdad? Porque sabemos de que el fútbol es así, el fútbol tiene estos momentos de alegría y tiene estos momentos complicados. Y yo particularmente aprendí que estos momentos de alegría hay que aprovecharlos y cargar la pila porque seguramente en algún momento viene de vuelta un golpe. Bueno, ¿qué dijiste al final? No, y que seguramente en el tema del fútbol siempre viene de vuelta algún golpe, ¿verdad? O sea, tenemos los buenos momentos y tenemos los malos momentos, y son los buenos momentos que hay que aprovechar para cargar la pila. Sí, señor. El momento del partido. Elegís uno en el momento del partido. ¿Cuál fue? Y yo te diría cuando Alfredo ataja el penal. Edenilson, es la noche de Aguilar. Y la rúbrica puede ser si ataja el penal Alfredo Aguilar. De un notable primer tiempo del partido, parando todas. Es la noche de Aguilar. Va a tirar Edenilson. Vamos, Alfredo Aguilar, no toma mucha distancia. ¿Cuánto? Ni 2 metros, está para darle Edenilson, Aguilar, Edenilson amaga, no se tiene confianza, ¿qué tiró? El arquero Aguilar paró un disparo, Aguilar paró un disparo penal, notable primer tiempo Aguilar, y ahora decía, Aguilar paró el penal, Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Qué indicación está dando el árbitro? No me diga que se adelantó, que le cobró eso. Al parecer no. Excelente Aguilar, dando una muestra de lo que puede ser la definición si es que termina 0-0. Señoras, señores, no tomó mucha distancia, manotazo de Aguilar para evitar el gol. Cuando Alfredo ataja el penal, y que cruzaste los dedos, quisiste ver, ¿qué pasó ahí? No, la verdad que tenía una barandilla ahí en el palco que sí, me agarré de la barandilla para no sé, uno se quería lanzar en ese momento, ¿verdad? Sobre todo cuando cobra el penal y cuando lo ataja, la alegría fue tremenda porque sabíamos nosotros que siempre atajar un penal puede tener ese doble efecto. Primero, que no te marquen, y segundo, que puede tener un efecto psicológico en el rival. O sea, nosotros estábamos convencidos de que ese fue un momento clave del partido. Bueno, Miguel, gracias por este tiempo, por las anécdotas. El arribo fue en la mañana, ya estás en lo tuyo. ¿Quisieras agregar algo más? Siempre hablas de captación de socio, sponsor, lo que representa lo deportivo, lo económico, en un día que me parece de ayer a hoy, momentos muy especiales en tu vida presidencial de Olimpia. No, Arturo, sí, ya suena un poco como disco rayado, ¿verdad? Pero antes que nada agradecer a los que nos apoyan, los que nos apoyaron, y pedir a los que todavía no se pusieron al día que lo hagan, porque realmente nos espera todavía un segundo semestre. Queremos pelear en la clausura. Nosotros hoy ya soñamos en seguir avanzando la próxima fase de Libertadores, pero eso solamente lo vamos a lograr entre todos juntos. Entonces vuelvo a apelar al hincha olimpista que se ponga al día y que nos apoye. Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias. Hasta cada instante, Miguel, muy amable. Gran abrazo, Arturo, hasta luego. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A
a lo grande. Bueno, esto decía Miguel Brunote, el presidente del Olimpia. Agradecemos la gestión de Martín Melgarejo, también el gerente del Olimpia, que a través suyo nos permite charlar con Sergio Ortema. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, por parte de Sergio, y tomarlo bien, mi primera pregunta, hablamos con Osvaldo, me dijo sí, charlamos con Sergio, el tema superado, hace tiempo que no hablábamos. En la reunión no tuviste vos con el expresidente del Olimpia y con el otro, el expresidente Osvaldo, con Diana y con Cristian, Sergio. Tema superado. Sí, a ver, no sé bien, de verdad no conozco a Vicente, con Osvaldo, incluso que está en la mesa de fútbol. Ya nos vemos semanalmente más seguido. Con Diana, que trabaja en el club, no nos habíamos visto tampoco, entonces, bueno, tomar un café, hablar un poquito de cómo está el club y de cómo gente que tiene tanta historia en el club lo ve desde afuera, que es importante, ¿no? Así es, Sergio, del partido de ayer, te aclaro, Sergio, una cosa, la comunicación no es buena técnicamente, no, periodísticamente sí. Sergio, de ayer, ¿cómo se vive ahí? Porque a través de la televisión veíamos gestos, reacciones, dominio del equipo rival, Aguilar de una realmente notable actuación. Contanos adentro, eso debe ser muy intenso, ¿no? Sí, un primer tiempo creo que, bueno, muy intenso de mi parte afuera, porque no podíamos robar pelotas, cortar circuitos de juegos de ellos y poder salir rápido a los espacios que habíamos conseguido acá. Se nos dificultó mucho esa situación. La cancha estaba muy rápida, los controles de ellos eran perfectos y nosotros no podíamos encontrar una situación de respiro, ¿no? Nos costó muchísimo el primer tiempo, demostrando que Alfredo termina siendo la figura por muchísimas virtudes de Inter de atacar. Creo que el segundo tiempo, a partir del penal, cambian los ánimos, ellos decaen, nosotros seguimos manteniendo el ritmo de presionar y de jugar, y ellos a bajar el ritmo. Nosotros pudimos mejorar y tener ya un poco más de tenencia, tener mejores pases en zona ofensiva como para poder llegar hasta un gol en el momento, y bueno, y terminando con mayor ritmo de juego, me parece, Olimpia, y es apenas el peso de los dos partidos que Inter. Sergio, perdón, decías los dos partidos. Sintió menos el peso. ¿Sintió menos? Sí, yo creo que sí, yo creo que al final ellos estaban agotados, no sé si físicamente o mentalmente, y el Inter se veía que estaba más fuerte y que estaba, con más probabilidad de poder encontrar ese gol al final, los últimos 10, 15 minutos. Claro, preguntarte, Sergio, y después los compañeros también te harán las preguntas. Es difícil cuando el jugador, se te viene el equipo encima, se abre mucho, tocan, y vos gritás, pero el jugador, y vos fuiste jugador, y fuiste un jugador estupendo, y sabés lo que significa correr la media cancha, marcar, pelear. ¿Qué se le viene al jugador cuando el rival viene de esta manera arriba? ¿Es difícil cambiar lo programado cuando te desprograma este ritmo de entrada? ¿O estaba previsto que así iba a ser? A ver, estaba previsto que tuvieran más gente arriba, los recambios que ellos tenían eran de mejor pie también, técnicamente a los que jugaron acá, entonces sabíamos que nos iba a costar mucho más que acá recuperar la pelota. Creo que la diferencia estuvo que cuando la recuperamos acá, nuestros controles fueron largos en el primer tiempo, perdimos mucha pelota en los controles, entonces no pudimos llevar la profundidad a eso también. Creo que a partir de no poder recuperar bien esa pelota, siempre la pellizcamos o la recuperamos dividida y le damos la opción de que ellos nos sacaran la posesión de vuelta. Entonces es difícil cuando te hacen correr mucho rápido y preso y vos estás con ese ahogo permanente de no descanso y de no poder salir a hacer un ataque o que tus delanteros podamos dar una buena opción para que puedan tener una mayor ocasión o un aguante para que el equipo salga. Sergio, una de las causas que ellos recuperaban las segundas pelotas, los rebotes, era por el hecho que estaban permanentemente en ataque y Olimpia como agazapado y no podía salir de contra. ¿Es una de las causas? Sí,
yo creo que no pudimos robar esos 10 metros más adelante que robamos en Asunción. Sí. En Asunción nos robamos la pelota 10 metros más arriba y salíamos rápido con nuestro lateral y nuestros extremos. En Brasil, la cancha gigantesca que se ve afuera y lo rápida que estaba la cancha, ellos circulaban muy rápido la pelota, ¿verdad? La manejan muy bien y nosotros podíamos cortar alguna pelota, pero no terminábamos robando. Entonces, al cortar nomás el rebote les quedaba ellos vuelta, ¿no? Pocas veces llegamos a robar el primer tiempo y poder tener una tendencia a ir de lado a lado. El segundo tiempo nosotros tuvimos mayores acciones de ese tipo, de poder ir mejor a los espacios, de robar y ir en duelo. Nuestros extremos el segundo tiempo recuperaron pelota más arriba y en el primer tiempo recuperaron cerca de nuestro lateral del área. Entonces es difícil cuando tu extremo recupera tan atrás que pueda salir una acción de ataque. Las veces que tuvieron oportunidades fueron por paredes o por triangulaciones que realmente la hacen bien por el buen pie que tienen, pero en línea general lo planificado creo salió, Sergio, aguantar, esperar, no darle los espacios. Ellos originaban los espacios y ahí hay mucho mérito del equipo rival. La idea era no darle espacios, era robarle unos 10 metros más arriba, pero bueno, estos equipos tienen virtudes, tampoco sí. No podemos ser ingenuos y hablar solo de que mal que marcó limpia, no. La verdad, estos equipos tienen individualidades y tienen muchísimas virtudes para llevarte a que vos te equivoques también. Pero después cuando tuvimos que ir en ese duelo a duelo, en esa pelota dividida, Olimpia fue muy agresivo, los jugadores fueron a ganar todos sus duelos, siempre un compañero atrás del otro tratando de reforzar esa situación. Entonces creo que el contagio, sabiendo que estaba duro, lo doblegaron. Sergio, en cuanto al equipo que presentaste inicialmente, particularmente yo pensaba que iba a jugar un medio campo más protegido de un solo punta. Finalmente lo pusiste a Brian Ojeda abierto a la derecha y pusiste el mismo esquema táctico con el que venía jugando. ¿A qué se debió esa decisión? ¿Qué buscaste con esa idea? Y te pregunto, ¿cómo notaste o cómo evaluás ya hoy más tranquilo lo que fue ese dispositivo táctico que presentaste con la novedad de Ojeda abierto por derecha? A ver, este era el cuarto partido que nosotros jugamos con Inter. La mayor fortaleza de Inter es Yuri, Mauricio y Tyson, que se juntan por el sector izquierdo, que tanto acá en el partido que perdemos 1-0, como en el otro partido que ya no estaba Tyson, que era más vertical con Patrick, ellos juntan mucha gente por ahí para poder triangular, para poder tener la pelota, para poder atraer y sacarte los volantes, o sacarte ese central que venga a hacer una cobertura sobre el lateral y ellos poder filtrar al otro lado. Entonces con Brian nosotros sabíamos que íbamos a perder un poco la dinámica de Brian en el medio, pero sí que iba a ser una gran ayuda tanto para Orso, que se tiraba para ese lado, como para Tucu, de hacer un 3 contra 3 muy combativo. Y bueno, la idea y el planteamiento fue por ahí. Repito, si nosotros robamos 10 metros más arriba de la pelota, hubiéramos tenido las mismas chances que tuvimos en el segundo tiempo, le hubiéramos tenido el primer tiempo. Pero ellos fluyeron muy bien y bueno, no pudimos robar, pero a ver, contento de cómo lo hicieron, de cómo no pararon de correr, de cómo fuimos muy aplicados los volantes, los puntas tratando de tapar al volante central también, que tiene muy buena jerarquía para jugar, un gran sacrificio a la hora de correr y a la hora de intentar jugar cuando tenemos la pelota. Hay dos resultados, Sergio, que se dieron últimamente: el de ante Táchira, que había que golear y lo hicieron, ahora que había que seguir y lo hicieron, se sufrió, ustedes son conscientes de eso y pasaron. Viene Flamengo ahora, y te debo preguntar esto a título personal. Está más que satisfecho, me supongo, los resultados que se dan, que independientemente a lo que ofrece el equipo, jerarquiza también tu gestión. A ver, contento porque creo que fuimos creciendo en la Copa. Capaz los primeros partidos de la Copa los jugamos al ritmo del torneo local.
y te das cuenta que se juega, como le digo yo, se juega de otra manera, se juega a tu ritmo, se juega con otra agresividad, y yo creo que a partir del partido de Inter, que perdemos acá 1-0, el equipo ya empezó a ser más agresivo, más pensante a la hora de defender y de atacar, y ha venido creciendo. La verdad que capaz no, en este partido con Inter ahora capaz no tuvimos el mejor volumen de juego, pero a veces el defenderte bien y el poder tener alguna situación de gol también es muy válido en el fútbol, más en este mata-mata. Creo que todo el trabajo ofensivo que tuvimos que hacer lo hicimos de local, y el arquero ellos fue la figura, como ahora que se puede ser la figura también, ¿no? Y a título personal, te repito esto, los triunfos mandan, y la historia marcará también en esto de conducción técnica con estas victorias, Sergio, porque si bien es cierto, estás hablando de una manera corporativa, también está lo personal y lo que te brinda a través de esta gestión tuya en la conducción técnica estos triunfos tan importantes. Sí, a ver, contento con ello, Arturo, sinceramente. Está bien. Sé que si ellos también van a querer dejar todo en cada partido, y eso a nosotros nos deja satisfechos. Sí, obviamente que somos exigentes a la hora de querer un fútbol mejor, pero bueno, a veces hay rivales que son superiores a vos y que vos tenés que tener algo más, como mostró este equipo para poder pasar. Bueno, viene Flamengo después, Sergio, agradeciendo tu deferencia, y ahora está 12 de octubre de Itagua. Los muchachos tienen día libre hoy. Contanos, ¿cómo encarar lo que viene en campeonato? Conoció un Trapío limpia de entrada, una derrota ante River, están peleando el campeonato y hay un pequeño paréntesis ahora en Copa hasta que venga Flamengo. Contanos en el orden local, Sergio. Bueno, hoy llegaron a las 5 de la mañana, ya los jugadores descansaron un poco, ahora ya está plantel liberado a su puesto, y bueno, vamos a analizar cómo se ve una molestia que seguro con toda la vorágine de la clasificación y el viaje no se sintió, bueno, y a partir de ahí poder empezar a repetir el equipo y darle más continuidad a un equipo todos estos partidos del torneo local. Sergio, lo último, estamos viendo una imagen tuya marcándola a Ronaldinho, fue en el 2012, vos jugando por Olimpia, Ronaldinho, Flamengo, ya lo enfrentaste en 2 ocasiones, o se enfrentaron Olimpia, o 3, ¿cuántas veces enfrentaste a Flamengo vos? Terminamos jugando 4 partidos, 2 en el 2002 y 2 en el 2002. Sí, señora, y tenemos una imagen con Ronaldinho, vos jugando por Olimpia. Bueno, Sergio, un saludo a la edad y congratulaciones. Te imaginas lo que fue ayer, parecía los petardos acá en Capital Interior con el triunfo de Olimpia que te habrán contado, Sergio. El festejo, digo. Sí, la gente cuando juega la Copa tiene una motivación aparte y lo disfruta muchísimo, y bueno, contento con ellos también, que hoy en día en estos tiempos tan difíciles 2 partiditos de fútbol le alegran una noche o le entristecen una noche. Nosotros, por suerte, los jugadores le pudieron dar esa alegría de esta fase. Sergio, un saludo al aire, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Gracias, Sergio. Saludos, Arturo, muy buenas tardes a todos. Gracias, Sergio Ortega. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo.
Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins, en el local del centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. 1981 Flamengo 1, Olimpia 1, 1981 Olimpia 0, Flamengo 0, 2002 Flamengo 0, Olimpia 0, Olimpia 2, Flamengo 0, 2012 Olimpia 3, Flamengo 2, Flamengo 3, Olimpia 3. Esa fue la noche de Pablo Ceballos que ingresa y hace un gol de tiro libre, ¿verdad? El 3-3. Sí, que perdía Olimpia 3-0. 3-0, sí. No conoce derrota Olimpia ante Flamengo. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Meren, Rocalón, Soñambucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura, la bote ideal para tus tegonadas con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Está hablando, se queda un poquitito, ponemos Gustavito. Nos deformaría todo el cuadro, ¿sí? El Ecuador estuvo revisando todos los fallecidos y prácticamente en la última semana presentó un aumento, pero desproporcionado de fallecidos. Entonces, quiero comentar eso. Venezuela también, porque aparentemente Venezuela tiene muy pocos muertos. Siguiente. Bueno, lo que está ocurriendo en Paraguay, desde que empezó la pandemia, nosotros, quiero recalcar acá la línea azul, creo que ya no tiene más pila. La línea azul, van a ver que es la cantidad de casos, por la tasa de casos por habitante. Esto lo está hablando en distintos territorios, el tema de... Por la variante Delta está hablando que puede... Pero todavía no habló la No, todavía no, pero... Todavía no tocó. Eso es lo que va a tirar abajo. Exactamente. Sí, señor. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 17:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Edenilson, es la noche de Aguilar y la rúbrica puede ser si ataja el penal Aguilar, Alfredo Aguilar. De un notable primer tiempo del partido, parando todas. En la noche de Aguilar, va a tirar Edenilson. Vamos, Alfredo Aguilar, no toma mucha distancia. ¿Cuánto? Ni 2 metros. Está para darle Edenilson. Aguilar. Edenilson amaga, no se tiene confianza. ¿Qué tiró? El arquero Aguilar. Aguilar para un disparo, Aguilar para un disparo penal. Notable primer tiempo, Aguilar. Y ahora decía, Aguilar paró el penal, Ricardo. Excelente Aguilar, dando una muestra de lo que puede ser la definición si es que termina 0-0. Aguilar, Edenilson, pode ser agora, pé direito, bateu, espalma, Aguilar! Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Memorable Aguilar ayer.
En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afiliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. O para más información visítenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, así que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @Recuperal-PY. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. El que mostró anoche de Derlis amerita ya una convocatoria a la selección, ¿verdad? Pregunta José Solís. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu espacio. El frío, el calor, la temperatura la pones vos con nuestra línea de aires acondicionados. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, comer Albertín al 237-7070 Albertín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Variante Delta en Paraguay, doctor Sique. Esa es un poco la secuencia. Hoy nos confirmaron, la verdad que todos los días, como le digo, todos los días tenemos sospechas. Ayer ya me dijeron tenemos sospechas otra vez, ¿verdad? Bueno, hoy nos confirmaron en el transcurso de la mañana. Tenemos el primer informe preliminar de 6 casos positivos para Delta. Tenemos 6 casos positivos, 3 corresponden a la ciudad de Asunción, 3 a Central, 1 de Fernando La Mora, los otros 2 creo que son de San Lorenzo. Vamos a hacer un informe más fino. Estamos viendo si corresponden o no a viajeros. Uno de los clústeres o del grupo de contagios que nosotros estudiamos no está saliendo, que corresponde a Asunción, corresponde específicamente a la Barra de Sajonia, no está relacionado en este primer sondeo de información que hicimos y de búsqueda relacionado a un viaje. O sea, es una persona que aparentemente no viajó, no tiene en su entorno familiar ni laboral viaje. Entonces estamos ante una alta sospecha ya de la misma circulación comunitaria. ¿Sí? No quiero confirmar eso, vamos a seguir investigando, vamos a hablar más con su entorno, más que con la persona, para poder tener esa certeza. De los otros casos de Central, ahora mismo el equipo de vigilancia está hablando con ellos, todos son entre 31 años como mucho y 24 o 25 años como menos, de estos casos positivos, principalmente los de Central. Y bueno, espero tener algo un poco más concreto en el transcurso de la tarde y presentar un informe general. Pero eso es lo que les puedo decir. 6 casos, 3 son de Asunción, 3 son de Central, todos son relativamente jóvenes, todos ninguno de ellos está internado, el caso positivo de Sajonia tiene a la familia enferma, pero ninguno es muy grave, alguno que otro está internado, pero ninguno es muy grave. Y bueno, de esto tampoco hay ninguno fallecido. La fecha de cuándo son estos casos que hoy nos dan positivos corresponden a una toma de muestras entre el 7 y 6 de julio. ¿Sí? Ahora recién termina todo el proceso de secuenciación, las muestras son de esa fecha. ¿Sí? Bueno, para hablar un poco del Delta, ¿verdad? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo acá. Acá escogí 3 países europeos que están sufriendo un poco la oleada de Delta. Fíjense, esto es del 1 de enero de este año hasta ahora. En el invierno del norte, ¿sí? Enero, febrero, los países que elegí, Reino Unido, España y Portugal, tuvieron su ola con alfa, una ola bastante dura. Luego un descanso importante, lo que es su primavera, ¿sí? Y ahora en pleno verano están teniendo un ascenso muy importante, principalmente marcado por la nueva variante, por eso puse Delta ya.
estos siguen ascenso. ¿Sí? Siguiente. Esos eran los casos de lo que estábamos viendo. Vamos a mirar las muertes. En los mismos 3 países, con Alfa, con la variante británica, la cantidad de muertes por habitante fue altísima en esos 3 países. Pero fíjense, la mortalidad, la variante Delta, en esos 3 países. Entonces el primer razonamiento lógico es, pero esto te da positivo, pero no te hace nada. Vamos a la siguiente. Quiero introducir en este mismo gráfico a otro país, pero de otra parte del mundo, y con datos creíbles. Sudáfrica. Elegí Sudáfrica, van a ver que Sudáfrica tiene números más pequeños, ¿verdad? Pero tuvo una primera ola también, en la misma época que el norte tuvo no era su primera, era su segunda, pero una ola de casos muy importante, y luego ahora otra vez está teniendo un ascenso. ¿Sí? Ok, parece que está bajando un poquito, pero está teniendo un ascenso de casos. Estamos viendo Inglaterra, España, Portugal, y estamos viendo Sudáfrica, y tienen el mismo comportamiento. Y con Delta, empieza otra vez a subir. Siguiente. Vamos a mirar los muertos. Como le mostré cuando veíamos solamente Europa, veíamos que teníamos muchos muertos en el invierno y ninguno. Enseguida volvemos con el doctor Sequeira. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Bueno, yo te iba a decir buen día porque recién llego a casa, recién me levanto. No, está bien. Está bien, Víctor, contanos el partido de ayer, las sensaciones que te dio. Olimpia pasó, partido sufrido, Aguilar fue figura. E indudablemente el partido tuvo su trámite especial hasta que después fue más equilibrado sobre el final. Contanos cómo en la cancha sentiste todo esto, Víctor. La verdad que muy contento por el grupo. Yo a todo lo que le hablo de mi gente de Tucumán, le digo que estoy feliz acá porque la verdad me tocó un grupo que del primer día me trataron como si fuera que me conocían toda la vida los chicos, y eso es algo que tenemos que resaltar el grupo, porque la verdad que yo estuve en otro equipo y como que te hacen sentir eso, ¿me entendés? Que no te dan tanta amistad, tan noble que son los chicos. La verdad que toda la gente que trabaja en Olimpia también me trató muy bien, y bueno, solamente son palabras de agradecimiento, y ellos se merecen todo esto, el triunfo y la gente que trabaja también en el club y la gente. Víctor, bueno, las sensaciones son... Te decía, Víctor, no, yo te pido disculpas, yo te corté. Lo que quiero preguntarte, ahondando en lo que estás señalando, de cómo te recibió Olimpia. El jugador es transferido, se va, y esto vos no te imaginabas, el grupo que encontraste, el cariño que te brindó, te preguntaste para adentro, bueno, son compañeros, pero esta acogida que te dieron fue muy especial, según entiendo. No, terrible, la verdad que son muy buenos, la gente que trabaja, como te digo, son muy nobles, la verdad que te ayudan en todo, se preocuparon en todo, en buscarme casa, que mi familia esté bien, la verdad que eso no tiene precio, y por eso mismo el club se merece algo lindo, ¿no? Por cómo se trabaja dentro y fuera de la cancha. Víctor, salir del país, ¿qué significó en familia para vos? ¿Es tu experiencia? Y qué mejor que te haya ocurrido esto. Saliste y encontraste justamente esto. Sí, la verdad que bueno, era un cambio muy grande para mi familia también. Yo tengo 2 nenes, tengo Francesco, tiene 5 años, y Ginita 4, y también iba a ser un cambio muy grande para ellos, del tema de jardín, de buscar un jardín acá. La verdad que, como te digo, mira, Olimpia se preocupó en todo, que hasta el jardín me consiguió, y así que mi señora también juega al hockey y consiguió club en Santa Clara, así que no, la verdad que estoy muy contento acá, y era una experiencia nueva, como te digo, y bueno, la verdad que nos vamos adaptando de la mejor manera y muy rápido. Muy bien, Víctor, eso es lo que vos humanamente estás manifestando, y después está lo de más, está también indudablemente agregándose lo futbolístico, lo profesional, y bien, con Ortema, con el grupo, ya lo está diciendo. Del partido de ayer, con la gran actuación de Alfredo Aguilar,
Contanos la jugada en la que se considera muy riguroso el árbitro al sancionar el penal, Víctor. Ay, sí, qué manera de sufrir. Bueno, yo cuando me hacen el cambio de frente a espalda mía, y yo cuando giro yo no lo veo, y cuando estiro la pierna recién lo veo a Tyson, y bueno, creo que lo rocé, fue mínimo el toque, pero también se tiró muy bien él, y bueno, gracias a Dios tuvo Guachi para salvarme. Bueno, y el disparo y Aguilar que contiene, contanos ese momento muy especial para vos. Si a falta la hiciste vos en el penal y Aguilar salva, son esos momentos en el campo deben ser, no digo traumantes, pero ansiosos. Sí, la verdad que te cuento algo que estaba el árbitro ahí y le digo, acordate que lo atajas, si lo atajas te doy un abrazo, le digo al árbitro. Entonces lo pateó, lo atajó y sacamos la pelota al lateral. Cuando sacamos la pelota al lateral, voy corriendo y le doy un abrazo y un beso al árbitro. Vos sabés, Víctor, que esa no se vio, esa no vieron. ¿Y qué te dijo el árbitro Ferreira? No, después del partido, cuando terminó, lo voy a saludar y me dice, sos un loco, me dice. Pero lo hiciste con respeto y de buena gana. Sí, con respeto, siempre con respeto. Bueno, Víctor, Olimpia pasa y juega contra Flamengo ahora y lo que habrá sido el regreso, hoy tienen Libertad y todo muy bien. Entonces vos estás diciendo, sos un agradecido por lo que Olimpia te está brindando. Sí, y la verdad que muy agradecido con el club, y nosotros lo que sí tenemos que hacer es jugar al fútbol nomás, lo que la institución esta te presenta, jugar al fútbol y disfrutar, ¿me entendés? Porque después ellos se encargan de todo. Y lo último, Víctor, si la serie de penales continuaba, ¿tirabas vos? Sí, yo no tengo problema. Fuerte, algún palo decidido y con confianza. Bueno, Víctor, lo mejor para vos, muchísimas gracias, saluda a la familia. Este programa se llama Fútbol a lo Grande, es Radio Monumental aquí en Asunción, así que un saludo muy especial para toda la familia, Víctor, y que tengan una buena estadía en nuestro país. Muchas gracias, fue un placer, muchas gracias, le mando un abrazo grande, que tengan un excelente día. Gracias, Víctor Salazar. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna, es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promo válida hasta el 31 de julio. Además, ingresa a nuestras redes sociales y movete al ritmo del delivery que te hace bailar y podés ganar premios geniales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El Agro Shopping del Mariscal cumple 23 años y para celebrarlo este martes 27 van a estar los chefs Peta Ruger, Majo Herrero y Gianni Alfieri cocinando en vivo y vos vas a poder degustarlos. Además, por tus compras te podrás llevar premios directos. Entérate de más detalles en redes de Mariscal. Agro Shopping, 23 años, mucho más que una tradición. Esta nos vimos, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Nos vimos, esto que le dijo al árbitro, realmente un loco. No se vio eso. Quería dar un beso. Pero le dijo, le anticipó. Sí, le dijo. Pero fíjate su franqueza. Le toqué. Habla muy bien de Víctor Salazar. Le toqué. Por eso le dice, si llega a atajar te voy a abrazar. No lo dice irónicamente. Lo dice porque se sentía... Bueno, pero esto que dice el jugador. Dice, sí, le toqué. Sí. ¿Y qué va a hacer? Se tiró muy bien. Le tocó mucho, sí le tocó. Por eso le pone otra esa frase de colección, le gusta, Víctor. Lo que dijo Víctor Salazar. No vimos la jugada. Eso que el abrazo. No. Y después le dijo al terminar el partido, ¿qué le dijo? Sos un loco. Sos un loco, le dijo el árbitro a él por el abrazo, porque se acercó a saludarlo respetuosamente. Son compatriotas, claro. Uruguayo el árbitro, el argentino. Muy bien. El partido de la vida se juega, salís vos, no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión de modo Rexona te protege.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantías del grupo Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contactos, más premios con las tarjetas Visa Contactless del BNF. Puedes ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados. Por compras a partir de 20.000 guaraníes ya participás. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando. La calidad de Full 93 aditivada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños. Acércate en todo lo que queda del mes de julio para dar una mano y llevarte un gran descuento en Casa Paraná. Muy bien. Vamos otra vez con el doctor Siquera. Doctor, en caso de que ya hayas superado la variante anterior, la manada, por ejemplo, ¿todavía estás sobreexpuesto a esta variante Delta? ¿O cuál es tu nivel de protección? ¿Tenés una dosis de vacuna y ya superaste al COVID anteriormente? ¿Algún manto de protección te da? Sí, algún manto de protección te da. Obviamente, haber pasado, haber estado vacunado y encima con 2 dosis. Lo que les quise mostrar con los ejemplos de estos países que están, ¿verdad? Tienen casos, pero no tienen casos graves. Recordemos que la vacuna lo que evita principalmente es las formas graves de la enfermedad. Entonces vamos a ver la epidemia, va a haber brotes, va a haber casos por todos lados, no puede haber un repunte, va a haber fallecidos también, pero proporcionalmente menos que la anterior, si es que estamos todos vacunados. Por eso le puse el ejemplo de otro país que también tiene Delta, pero que está muy mal vacunado. ¿Sí? Y en ellos sí hay mucha muerte. Sí. Entonces es cierto que se está evaluando la posibilidad de dejar el uso de tapabocas para el mes de septiembre. ¿En qué caso sería esto, atendiendo a la variante Delta que se aproxima también? Hablemos en septiembre de eso. Doctor, ¿qué se sabe de la efectividad de las vacunas que se han aplicado aquí antes de esta variante Delta, las diferentes 5 o 6 vacunas que se aplicaron, y si va a hacer falta una tercera dosis de alguna de esas vacunas? Bueno, lo que nos muestra el norte del mundo, ¿verdad?, que más investigan este tipo de cosas, vemos que realmente hay un descenso en la protección, pero sigue siendo lo suficiente como para mitigar el impacto de esta nueva variante. Lo de tercera dosis lo veremos más adelante, ¿verdad? Son hipótesis, y más cuando vienen exclusivamente de las farmacéuticas, hay que tener más evidencia para poner eso en claro. Para el doctor Castro sobre vacunatorios. Doctor, atendiendo que Rubén Dumont es el vacunatorio que más gente lleva, justamente porque es el lugar donde no se tiene en cuenta la determinación del número de cédula, ¿por qué todavía no hay un segundo vacunatorio de ese estilo, donde no se tome en cuenta el número de cédula y que sea masivo también así? La Expo, por ejemplo, que fue ofrecida por la ARP. Sí, imagínense que nosotros iniciamos la idea del proyecto, la planificación y la implementación desde aquel momento, cuando incluso 3 semanas antes de la confirmación del arribo del 1 millón de dosis de Pfizer, y eso implicó hacer un trabajo. En este momento nosotros... Está diciendo el doctor Castro, todas las vacunas sirven contra variante Delta. Estamos hablando de quienes recibieron o recibimos las vacunas correspondientes, sea cualquiera la vacuna. Luis, contigo. Gran lanzamiento del centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta, con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar, en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Frases de colección. Frases de colección. Te cuento algo que estaba el árbitro ahí y le digo, acordate que lo atascas, si lo atascas te doy un abrazo, le digo al árbitro. Entonces lo pateó, lo atajó y sacamos la pelota al lateral. Cuando sacamos la pelota al lateral,
voy corriendo y le doy un abrazo y un beso al árbitro. ¿Qué te dijo el árbitro Ferreira? No, después del partido, cuando terminó, lo voy a saludar y me dice, sos un loco, me dice. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Sí. No es muy común que le diga al árbitro, si párate y un abrazo y un beso. No, y el peso que se quitó de encima, pobre. Sí. Personaje. Él volvió a respirar ayer después de la tajada. Después de la tajada, Aguilar respiró de vuelta. Porque era un momento ya promediando la ustedes segunda parte. Nilsson se sintió culpable después del penal. Sí. Todo el partido. Y en la tanda de penal estaba liquidado. Por más que le haya hecho su gol de penal. Sí, después cuando por marca cómo se descarga. Sí. Marca él sentía el peso de esa agradece, situación reza. desperdiciada. Lo mismo iba a pasar con Salazar si convertía el Con la Inter. racha encima que tenía 14 penales, no fallaba. Sí. Es un penalero nato, pero ahí todo el mérito de Aguilar. Me gustó lo de Sergio Orteman cuando dice: nosotros nos recuperamos la pelota, interrumpimos el juego, que es un concepto muy básico y muy bueno que tenemos que tener todos, digo, porque muchas veces decimos recuperó, y por eso yo siempre voy a lo de Menotti una vez dijo qué significa recuperar y qué significa cortar el juego. Si yo tengo la pelota y Arturo me saca la pelota pero no le da continuidad al juego, entonces él no recuperó, él me sacó la pelota y después yo recupero. Y Orteman fue muy honesto, dijo no, le interrumpíamos porque no podíamos salir, y se notaba eso ayer. Aparte valoró la jerarquía del rival. Sí. Dejó una posición bien clara. Totalmente, fue muy honesto. Fue muy sincero, muy honesto. Este no es un rival. Estábamos jugando contra un rival. Sí, valoro. Y en eso vos tenés que entender que le superó, porque el rival tiene jerarquía, tiene jugadores, tiene capacidad, tiene calidad, juega bien, y se valora más esta consagración, que son muy peculiares en Olimpia. Sí. El Olimpia tiene eso. Está demostrado. En Copa tiene esas cosas. Sí, estamos hablando de Copa. Caído, se recupera, se va. Caído, se recupera. Y hoy está entre los 8 mejores de América. Y con 2 resultados últimos que hablan de un estado anímico muy bueno, donde tu mente consigue el objetivo. Pasó con Táchira. Sí. Había que marcar la diferencia. Había que marcar 4 goles. Lo hizo. Ayer, en un momento dado sobre Vinata, pudo haber ganado. Vamos al ejemplo de Independiente ayer con Santos. El arquero João fue la figura excepcional de la noche. Le pintó la cara Independiente a Santos, pero le pintó, y esto le va a dar a Libertad mayor responsabilidad. Esto le tiene que dar a Libertad, porque ayer Independiente hizo lo que quiso el Santos. El mejor se eliminó. El mejor se eliminó. Sí, y el propio, dicho sea de paso, viendo a João ayer, se quebró su mamá, está padeciendo una enfermedad muy dura, y lagrimeó João, el arquero, porque le dio este beneficio de vida por lo que está sufriendo, por la enfermedad de la madre, dicho sea de paso João. Pero ayer, sí, por la exposición de ayer, Libertad tiene que seguir. Si este es el equipo que jugó Santos, le obliga a Libertad. Si vos me decís un equipo de mayor nivel, solamente por la muestra de ayer, yo no vengo a decir que Santos no sea mejor, pero vimos bien el partido acá. Vino Casa, vino con Ricardo, vimos. Le peloteó Independiente. João sacó todas. ¿O no? Sí, le ganó. El segundo tiempo de superior Independiente. No, el primer tiempo no. Yo vi el segundo tiempo. Yo vi todito el primer tiempo. En mi casa le dije a Ricardo cuando vine acá. Me tragué el primer tiempo. Entonces iba a hablar en primera persona. Visto el primer tiempo. Yo vi hasta los 30. No, visto el primer tiempo. Mi casa no está lejos de acá. Y faltando 5 minutos vine. 7 minutos. En todo ese primer tiempo le peloteó Independiente. Le sacó todo a Santos. Santos no tenía nada. Apabullante el primer tiempo. Yo le dije a Ricardo cuando no encontramos. Una pelota al palo, una pelota que saca al arquero. Una chance de periciar. Pero hay 8 o 10 jugadas. Habrá sido 3-4 muy claras en el primer tiempo. Pero las que malograban en la boca del arco. Vos querés decir que había que, como usando una presión de blicazo, había que cambiar en el primer tiempo el arco. Sí, otros no. Porque acá estaba el arco enfrente y tiraban afuera. Y después la jerarquía. Llegó Santos una vez y... Yo no le veo jerarquía a Santos, Pancho, discúlpame, pero no. Ayer te dije... Pero del delantero, digo, tiene jerarquía. Una vez llegó y convirtió. Chao, se acabó. Error, para mí el error grosero de Isaurralde, que Isaurralde le da... Pero la día falló muchos goles Santos. ¿Sabes por qué? La día ganó una serie. Hablo del partido de ayer. Pero el tema de la Pero te parece jerarquía. jerarquía, Santos.
Ayer le pintó a la mí cara me parece Independiente. más equipo que Libertad. Si vamos a la siguiente comparación del próximo rival. Ayer jugó un mal partido, Libertad también tuvo un mal partido de Junior, pero me parece más que el Libertad. uruguayo Sánchez, uruguayo, Sí, jugó Carlos a la Sánchez. derecha todo el primer tiempo. Se equivocó en todos los pases. Quiero que la gente diga si yo estoy equivocado No, así o visto otro partido. Viene de recuperarse de una lesión. Él se Bueno. lesionó contra Olimpia los ligamentos. Jugó a la cruzados. derecha, le robaban. ¡Ah! No quería poner la pierna. Seguro. Ahora sí entiendo. Seguro. No quería. Tenía temor. miedo. Tenía temor. No, ahora se entiende. 8 meses por ahí quedó fuera. Y estuvo hace 3 semanas que volvió a jugar. No, 3, entonces 4 se semanas. entiende, Sí, por lo sí. que dice Ricardo Valoro. No. Entonces yo no digo nada, porque se entiende que no quería Sí, claro. y que jugaba así. Claro. Y él hace el pase no para tenía el la gol. confianza. Claro, él mete el pase largo. Ahora entiendo. Y me llamaba la atención porque vos decís. Porque él es guerrero. Claro, en ¿cómo River puede? fue Pero uno de los perdía más- la claro. pelota y no se arriesgaba en la pelota dividida. Eso se vio mucho. Inclusive le dan el brazalete a él, ¿verdad? Sí, él es el capitán en los partidos de Copa, generalmente. Encuentro el chico Márquez en Independiente, jugó muy bien. Cambió la carrera, lo metió muy tarde, lo metió faltando 7 minutos. Pero yo creo que ayer ni si hacía. Era una especie de Olimpia Inter, ¿no? La pelota no iba a entrar. Estaba que no iba a entrar. ¿Por qué yo digo que, a ver, por qué voy a lo de la jerarquía? Porque los brasileños necesitaron una o dos oportunidades en este partido, hablando siempre de este partido, y una te mandó adentro. Sí, pero, ¿Cuánta llegó pero la Independiente y temática, no pudo? la temática del Por partido el cuando arquero vos que sos, tiene pero jerarquía. cuando vos sos dominador de un partido, la temática te dice que el que llega una vez te puede llegar a hacer el gol. Ayer Olimpia también pudo haber hecho un gol. Y vos ibas a decir, ¿fue justo? No, por lo que jugó Inter. Pero el fútbol es fútbol. Podía haber hecho un gol de contra. Lo que recalca Ortega, no pudimos recuperar 10 metros más adelante, no pudimos recuperar 10 y no se soltaban los laterales. Mirando lo que tienen los dos, me parece que es una serie muy pareja. Yo no me animaría a decir inclusive un favorito en la serie. Yo creo que Libertad pasa. Ya lo dije. No, hace sí, rato. yo quiero que pase, obvio, pero Vos es muy querés, pareja. pero no crees. Yo No, quiero y creo. no, es que no creo. Es muy pareja, no me animo mira, Sí. puede ir a los penales, puede No, pero entonces pasar no te cualquier cosa. animás. Yo para mí pasa. Vos decís que no te animás. Para mí pasa. Para mí Libertad está para ser campeón de la ¿Sabes Copa. por qué no me terminó de convencer o de cerrar? Por el partido que hizo contra Junior. Porque venía muy bien Libertad. Ahí es donde se dibujó. Sí. El Entonces primer partido me hace ya dudar, digo, ¿por la qué cantidad contra de goles que Junior? recibió. Y no fue el mejor. O sea, hizo a ver, trabajo. Junior sin Teo Gutiérrez, sin Borja, sin todas las Tiene figuras. con qué y tiempo para seguir Y trabajando. venía lesionado con el varios equipo. jugadores, Para venía lo con que mucha se viene. baja, jugó con muchos suplentes. Junior jugó con dos suplentes, ocuparon ese partido y le hizo sufrir a Libertad. Y casi lo termina eliminando en la última. Pero la estadística van a decir que clasificó Libertad. Acá en Copa Libertadores lo que importa es clasificar. Pasar. Sí, pasar. Entre los dos partidos tienen que pasar. Pasar. Bien, Vos la Copa media, Sudamericana hay que pero- pasar. Esa- Hay que esa es la pasar. importancia. Esa es la realidad. Y después el siguiente, el siguiente cruce ya es otra historia. Ahí ya. No, aparte en cuarto Puede ya pasar cualquier cualquier cosa cosa. puede pasar. Mineiro fue superado para mí en los dos partidos y pasó contra Boca. Más allá de los goles anulados y todo lo que vos quieras. Pero para mí fue superado Mineiro por Boca. Y Boca no es el equipo, pero es copero. Es copero, tiene esa tradición copera igual que Olimpia. Olimpia es un equipo copero. Vos, como decía Arturo recién, no lo podés dar por muerto. Porque se te levanta, y se te levanta y te gana. Y llega. A los tumbos de repente. Y esa Pero es llega. ¿sabes qué pasa? Esa es la historia. Sí. Eso se llama historia. Sí. Se llama tradición. Es decir, por algo se escribió la historia de Olimpia de esta manera. ¿Verdad? Sí, tiene. Estamos con Deli. ¿Cómo te va, Delis? ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Deli? ¿Cómo fue el retorno a los cánticos? Sí, todo muy contento por lo que se vio anoche. Y bueno, y contanos lo que vos sentiste anoche entonces, Deli, de comienzo a fin, hasta el penal que vos anotás y luego el gran festejo que significó pasar a la siguiente fase. Contanos. No, yo creo que una noche inolvidable para todos los que estuvimos presentes anoche, sino por todas las cosas que se venían diciendo y pasando en el club. Creo que después de lo de anoche hay una relajación tranquilamente para afrontar lo que se viene ahora además. Derlis, muchos decimos, el que mejor patea el primero, o que el que mejor patea el quinto. En este caso, el quinto me parece el más difícil porque cierra la serie y te tocó a vos. ¿Qué responsabilidad tenías en ese momento?
No, yo cuando acabó el partido ya directamente le dije a Sergio y a Juan que me pongan el quinto penal y así fue y por suerte se terminó dando para definir los penales. ¿Tenías pensado pegarla así fuerte casi al medio o cambiaste en el momento, Derlis? No, ya tenía esa mentalidad porque sabía que ellos también estudian los penales a los de los jugadores rivales y bueno, por suerte fue una decisión acertada porque normalmente donde yo pateo el arquero se tiró y por suerte se fue al medio, que es lo que buscamos para la clasificación. Claro, y la mayoría de los arqueros se mueven. Muy difícil que un arquero se quede en el medio. Sí, la verdad que sí, es más, viendo los penales de ayer, ninguna se quedó en el medio y bueno, por suerte la decisión que tomé fue acertada y muy contento por eso. ¿Ya arreglaste con Pita para el tema de la ropa del Río? Sigue duro. No, estamos ahí con él siempre. Ahora se viene algo duro de vuelta, un rival difícil que vamos a enfrentar y bueno, paso a paso hay que ir viendo cómo se dan las cosas. ¿Presentía la clasificación con tu señora vos, Derlis? No, teníamos un presentimiento muy bueno. Ya con Walter estuvimos hablando una noche antes que iba a ser algo diferente porque presentíamos así y bueno, se dio eso que presentíamos. No, pues estoy hablando a nivel familiar con tu señora, digo. Sí, estuve conversando con ella ahora antes del partido y lo mismo que estuvimos hablando con Walter le había comentado y creo que se cumplió eso que presentíamos. Qué bien, Derlis González, sí. Derlis, te quería preguntar, al momento de terminar el partido, esa reunión antes de los penales, ¿cuál fue la indicación? ¿Quién fue el que más habló entre los jugadores? Porque es un momento de puro nerviosismo probablemente, pero eso da la confianza para que después hayan rematado con la convicción que terminaron chutando cada uno de los penales. No, la verdad que nosotros estábamos muy convencidos en los penales, más aún que le teníamos a Alfredo, que tuvo una gran noche, y confiábamos también en lo que él iba a hacer en los penales y más aún que todos los compañeros al terminar el partido estuvimos muy seguros que se podía dar la clasificación. Derlis, bueno, felicitarte por este gran paso. Y más que una pregunta, es una reflexión, lo mío. Siempre te tocan penales complicados o penales que definen. Te tocó con la selección, ahora con Olimpia. Es algo que te pusiste a pensar y decir, bueno, yo tengo la personalidad para y asumo esa responsabilidad de... No, lo que pasa es que si yo me iba a guiar por los dos penales que vendré en la selección, nunca me iba a ganar una pelota, pero el fútbol es así, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, cometemos errores, pero si te vas a quedar con eso, nunca vas a poder sobresalir de eso y en mi cabeza no pasa eso. Al contrario, cuando volví en mi lección, el primer penal que me tocó, yo me decidí a agarrar de vuelta la pelota y patear. Por eso valoro esa personalidad, porque hay que tener lo que hay que tener para ir al quinto, sabiendo que es el que puede definir y decir, bueno, yo voy a patear y voy a agarrar la responsabilidad. No, obviamente que sí. Si los mejores del mundo fallan penal, que yo haya errado dos penales que obviamente me marcaron en la selección, pero bueno, no me quedo con eso. Siempre uno trata de sobrellevar eso y en mi caso siempre trato de volver a patear todo lo que se me toque. Derlis González y Olimpia cuartos, anota y Olimpia cuartos de final para enfrentar a Flamengo. Derlis González en lo último reza Edenilson echándose la culpa por el penal atajado por Aguilar en tiempo regular. Dale Derlis González, Olimpia cuartos sí o sí. Vamos Derlis, tiró. Gol. Del punto penal, Olimpia cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el festejo franqueado, señoras, señores, Olimpia a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, todos los goles anotados, Ale, Isidro Pita, Brian Ojeda, Richard Derlis González, todos convertidos, Thiago en el quinto tiro alto para afuera, la figura Aguilar que en tiempo regular le paró el penal a Linson. Señoras,
señores, Olimpia, cuartos de Copa Libertadores de América. ¿Cómo no festejarlo? ¿Cómo no festejarlo? Un paso notable de Olimpia. Sufrió muchísimo, la verdad, especialmente en el primer tiempo donde Aguilar fue figura. La cara de Daniel, el arquero brasileño deja el terreno, se sacan los guantes, lo consuelan y Olimpia cuartos de la Copa Libertadores de América. Landis el último al medio del arco, lo espera Flamengo, lo espera Flamengo. Olimpia cuartos de final de Copa Libertadores de América. Derlis, así pasaba el recuerdo con el relato de Arturo anoche, un montón de sensaciones seguramente al escuchar esta narración por todo lo que implicó esa clasificación. No, claro que sí, el famoso Memo Pirimba cuando escuchamos estas cosas y bueno, contento por eso y más aún contento por haber pasado de fase que anímicamente y económicamente ayuda bastante al club y bueno, esperemos ir paso a paso. Hablando de ese paso a paso, Derlis, ahora se viene Flamengo, otro equipo brasileño duro. Sí, así como lo es el Inter, sabemos todos los equipos brasileños van a ser difíciles, pero quedó demostrado que en los 180 minutos pueden pasar cualquier cosa y bueno, vamos a ir de vuelta con esa misma mentalidad, tratar de mejorar en algunos puntos y bueno, encarar de la mejor manera este partido que también va a ser muy difícil. Y bueno, y en cuanto a la selección ya depende de tu gestión, Derlis, con lo que viene seguramente habrá fecha triple a partir de septiembre y tenés que estar al servicio de Berizzo y tenés que andar bien. Yo, Arturo, hoy en día pienso más en lo que es Olimpia. La selección está ahí, no quiero ni hablar de eso. Prefiero mentalizarme netamente en lo que es el club, donde debo mucho y bueno, esperemos que podamos ir paso a paso y llegar lo más lejos posible con el club que hoy en día nos da todo a nosotros. Sí, señor, muy atendible y muy francas tus palabras también. Gracias, Derlis, muy amable por este tiempo. Un abrazo a todos, Arturo. Gracias. Derlis González, yo dije al servicio de Berizzo, no al servicio de la selección. Claro, sí. Me expresé mal. Bueno, pero él no está al servicio de Berizzo, fondo, ¿no? está al servicio de la selección. Incorrecta mi pregunta, tiene que ser vos, Derlis, al servicio de la selección. Y dice, estoy muy bien donde estoy. Sí, Lectura comprensiva. no quiero hablar ahora de la selección. La vez pasada le pregunté lo mismo y no quiso hablar. Por eso, ¿se respeta? Sí. Se respeta. Olimpia primero, dice. Totalmente. Sí, Olimpia primero. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillos, cementos, varillas, cal, piedras, pisos, cementos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad, teléfono 292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. Erimark presenta la línea para lavado de encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega local y se mata el equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. En Grupo EPN estamos en aniversario y son 30 años de estar al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Separados Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después y chau Risaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Edenilson, es la noche de Aguilar y la rúbrica puede ser si ataja el penal Aguilar, Alfredo Aguilar. De un notable primer tiempo del partido, parando todas. Es la noche de Aguilar. Va a tirar Edenilson. Vamos, Alfredo Aguilar, no toma mucha distancia. ¿Cuánto? Ni 2 metros. Está para darle Edenilson. Aguilar. Edenilson amaga, no se tiene confianza. ¿Qué tiró? El arquero Aguilar para un disparo, Aguilar para un disparo penal. Notable primer tiempo, Aguilar. Y ahora decía, Aguilar paró el penal, Ricardo. Excelente Aguilar, dando una muestra de lo que puede ser la definición si es que termina 0-0. Aguilar,
Edenilson, pode ser agora, pé direito, bateu, espalma Aguilar! Muy contento y, como siempre digo, agradecido a Dios primeramente y a la familia. ¿Estuviste iluminado en esa noche de Porto Alegre, Alfredo? Sí, gracias a Dios. Como siempre digo, tratando de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo siempre. Y tú no vas a ir ahí, Este fue uno de tus mejores partidos, sin duda. Y como siempre digo, primeramente a Dios y dedicarle también a mi familia y a los compañeros, y a mis hijos que igual ni están en la familia siempre. Ellos son los que siempre están en la buena y en la mala, como se dice. Y nada, también, y cada la gente y los limpios que siempre, así como se dice como siempre digo, ¿verdad? Ellos siempre son los que están ahí con nosotros. En ese penal a Edenilson, ¿le esperaste bien? ¿Le extendiste los brazos, Alfredo? No, se jugaban muchas cosas ahí, así que, como se dice, le hablé un poquito y gracias a Dios pude responder. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Gentileza de Tigo Sport, a los colegas de Tigo, muchísimas gracias, a la propia empresa Tigo Sport, por permitirnos esta entrevista a Alfredo Aguilar a su arribo a la capital después de su descollante actuación. A Tigo, muchísimas gracias. El viernes 30 de julio, River Cerro, en cancha de River. Cerro juega el próximo viernes. Luqueño Nacional juegan el sábado a las 17:15. Sol de América también el sábado. El River Cerro el viernes, ¿verdad? Luqueño Nacional el sábado. Libertad Sol de América el sábado. Guaraní 12 de octubre el domingo y Olimpia Guaireña el domingo. Esto es tercera fecha del campeonato. Reitero, River Cerro el viernes, Luqueño Nacional el sábado, Libertad Sol de América el próximo sábado, no mañana, la tercera fecha. Guaraní 12 de octubre el domingo, próximo, y Olimpia Guaireña el próximo domingo. Ahora Olimpia juega este lunes ante el 12 de octubre. Luis. Mili Empeño, 20 arreglos, cuchas, seguro y plata, mayor mejor cotización, Sarmiento casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic, ungüento, alivia y mejoras, un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SSTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. El cartón número 245.431 con 12 aciertos. En el grandioso se ganó la Hyundai Santa Fe 2021 y este domingo 4.000 millones de guaraníes en premios. Pelicilete Ship por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juega y Gana de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py para ganar, para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Stock y Stock Express. Construí tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Vamos, niños, con la intermedia y después tenemos el porcentaje. Fecha 20 de la categoría intermedia. Santaní, Fernando de la Mora juegan mañana por la mañana a las 10 en Santaní. Azul y Fútbol Álamos, Parques Espinos, Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas en julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petro, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Pro y Control Feel My Feel. Más de repaso de partidos. General Caballero de Mallorquín, el líder, se enfrenta ante Atirá, tercero, primero y tercero respectivamente. General Caballero de Mallorquín, Atirá, mañana 10 de la mañana. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y de Karate Energía con Etidol Plus, cápsulas blancas, terapia de acción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguro se puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. El domingo en Ciudad del Este, 3 de febrero, Ameliano, 10 de la mañana. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejilla, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida.
Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HP 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Más de repaso la categoría intermedia, 3 de febrero, Ameliano, decíamos el domingo, 10 de la mañana, mismo horario para el partido, y Teño Trinidense el domingo. Paraguay Insumos, productores, insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Pro de Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fulgencio Yegro será local ante Tacuarel domingo 14:45. Por la tarde 14:45 igualmente en Trinidad, Itapúa, Guaraní de Trinidad, Resistencia. Fleming Sistema preparado. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villar 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Las ofertas de IO se aprovecha mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Rubio Ñu 2 de mayo, el domingo 14:45 en la Arboleda. Rubio Ñu 2 de mayo. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Cacique de Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Fortín presenta el kit Baculin Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedir un kit Baculin que trae 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, no te quedes sin el tradicional Carolín Fortín. Este 1 de agosto, no aceptes imitaciones. Rubio Ñu 2 de mayo, decíamos el domingo. El lunes San Lorenzo Independiente. El lunes 19 horas se cierra la fecha 20 de la intermedia. En La Plata en Peñoso seguimos ofreciendo con la mejor tasación, con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata en Peñoso es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sobellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares para este aniversario. Queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el sonido de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma al WhatsApp 0974 202025. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Decíamos General Caballeros el líder con 40 puntos, segundo Emiliano con 33, tercero Atira 32, cuarto Independiente con 32 igualmente. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos los locales, Casa Central de Sevillana Casi, R. de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Vamos con el porcentaje. Hoy Sol de América a las 19 enfrenta a Luqueño en Villariza. Sol de América. ¿Y qué doctor Miguel Figueroa? Sí, ellos son los que responden. Las auténticas toscanas en tu pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas picante y la tradicional o pizza nutrida sabor a tu vida. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Mac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández y Río Gabu, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caservino, Mendoza, Concepción. Estilo hogar. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? El siguiente partido, Nacional Guaraní. Juegan mañana 18:30 en cancha de Nacional. Nacional Guaraní. Va a haber 2 empates acá. Comenzamos, Ricardo. 40-60. Guaraní le gana Nacional, le dice.
40-60. 40-60. Guaraní le gana a Nacional. Así es. Yo... 60-40. Gana Nacional. Sol América, No, perdón. Nacional. Le gana a Guaraní. A Guaraní, sí. Pierde el equipo de Juguero. 1-0. ¿Cuánto? 1-0. ¿Y a qué hora te vino? No, nosotros el 1-0 nada. Ah, perfecto. 50-50. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que los están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamos de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vamos a un breve paréntesis, Gustavito, ¿te parece? Nuestro homenaje a Erico. El sábado 23 de julio de 1977 fallecía en Buenos Aires Arsenio Erico, conocido el jugador más grande en la historia del fútbol paraguayo. El máximo goleador de la historia del fútbol argentino. En Argentina, campeón con Independiente, en Paraguay con Nacional, como técnico vicecampeón con Nacional en el 49 y Sol de América en el 57. Desde el año 2010 sus restos descansan en el Estadio de Defensores del Chaco, sector norte. Nuestro homenaje al más grande de todos los tiempos. 628, el Mario Obrero, allí lo vieron crecer, con la tricolor en el pecho, y los rivales a su también. Coloca centro largo hacia Erico, el paraguayo recibe media vuelta, va a salir del encuentro Minena, amaga un pase para Reuben, pero será por la derecha, gran acción de Erico, enfrenta al área, Pacino traba, pero logra rehacerse, sigue durmiendo la pelota Erico de los suelos, la está brillando, gambetea Beso, gran jugada, la pisa, sigue de largo manazo, Beso lo agarra, no le ventaja, se va Erico, jugada central, queda solo frente a Sirve, elige el palo, lo mide, de Independiente, golazo de Erico, la marca del paraguayo, un gol espectacular, todo el estadio de pie, ovaciona al excepcional Arsenio Erico. A 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta le hago, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador... Era un estilista, era diferente, era un saltimbanqui, vamos, un de circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de taco y todas cosas de estas, jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Nacía en aquel 30 de marzo del año 1915. Cuentan los que lo vieron, que vieron lo más grande que existe. En Iturbe 1628, el Mario Obrero, allí lo vieron crecer, con la tricolor en el pecho, y los rivales a su también. A 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta le hago, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador... Era un estilista, era diferente. Era un saltimbanqui, vamos, un de circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después de taco y todas cosas de estas, jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Alfredo Di Stéfano considerado entre los 5 mejores jugadores del mundo para la FIFA, hablando así de Arsenio Erico. La Agrícola Seres Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuy Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindar las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook, Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos centro del país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pagos de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendaríocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Contanos, tuviste la visita de Orteman, estaba Escabón, en tus hijos, en la previa, contanos. Sí, tuvimos una reunión acá en la oficina con Orteman, Cristian, el doctor Oscar Vicente Escabón y Ana Domínguez, y hablamos sobre todas las situaciones que vive el club, y más que nada arreglamos un empate que teníamos con Orteman, porque ese fue de una manera rara del club y eso había quedado una ruptura de relaciones hasta que ahora se arregló. La verdad que el primer tiempo sufrimos mucho y después de la ataca del penal de Alfredo Aguilar, el equipo parece que empezó a respirar mejor. Si querés ahondar o dejamos como está Osvaldo con el tema, me acuerdo, el tema de Sergio, el tema de Hernán Rodrigo López, cuando se desvinculó del Olimpia. Hoy es un tema superado, ¿no? Sí, señor, está superado. Está superado. La iniciativa la llevó el mismo director técnico actual de Olimpia, Sergio Osvaldo. Sí, señor. Él se acercó a vos. Así mismo. Bueno, ¿y esa reunión fue personal, mano a mano, o estaban tus hijos y el propio Escabone? Estábamos todos. ¿Sufriste mucho ayer, Osvaldo? Sí, especialmente el primer tiempo. Entre el Palo y Aguilar salvamos la plata. Y cuando vino la ejecución, el tema de los penales, ¿viste todo el partido, Osvaldo? Sí, todo, visto todo. Y justamente cuando iba a patear el penúltimo penal se cortó la transmisión. Acá las dos cosas se dan, Osvaldo, como bien. En tu época no había una recompensa económica y hoy la hay, Osvaldo. Claro. Anoche fue un éxito deportivo y económico. Sí, señor. La verdad que en el segundo tiempo mejoró el equipo. Y cuando llegamos a los penales tenía mucha confianza en el jugador del Olimpia. Esta tradición copera, ¿qué te hace pensar? Se ganó La Paz, se la había ganado al Táchira por la diferencia necesaria. Aquí se gana a través del punto penal en sufrida noche para Olimpia, pero pasa y espera a Flamengo, Osvaldo, ¿eh? Y sí, esperamos que se prepare bien el equipo porque no sé cuánto continúa nuevamente la Copa. ¿A dónde jugamos primero? ¿Acá o allá? Primero se juega acá y después se juega afuera. Bueno, mano, tienen tiempo para prepararse los muchachos. No va a ser fácil. Todos los equipos están bien preparados. Los muchachos no les faltó ritmo contra River. Un poquito de ganas. Un poquito de ganas. Ese es ya un reproche de tu parte a los muchachos, ¿eh? Sí. Y así ni Osvaldo, ¿verdad? Claro. Al pueblo olimpista, desearle muchas felicidades. Al Olimpia le alcanzarán, pero nunca les pasarán. Un abrazo, Arturo. Adiós, Osvaldo Domínguez. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, Casio Higgins. Y en el local del centro, Colón 462, Casio Libre de cita 22 horas. Hace tu pedido al 729-3333. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñambucio, de Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Tenemos, niños. El siguiente partido
de Nacional Guaireña, ¿verdad, Víctor? No, Guaireña River. Guaireña River. Está bloqueado Guaireña River. No, en realidad mi celular que se ¿Por qué bloqueó. bloqueaste vos sentimentalmente? No, señor, la pausa no bloqueó. Ah, bueno, La bueno. pausa. El amor. Guaireña River, tengo aquí me ayuda a memoria que es el celular. ¿Qué partido tenemos? Guaireña River, 17-15 el domingo. Guaireña River. Se apagó. No me reconoció la cara con el tapabocas. El celular. El amor. Claro, no lo reconoce. El niño, No, cuando tiene problemas sentimentales dice cualquier cosa. Cuando yo le conozco, hasta cuando Y el teléfono le reconoce cuando tiene acá a la problemas. vuelta le conoce, entonces habla solo, se da la vuelta ahí, después se va acá. Sí. Hace gimnasia, no habla solo. Eso es su problema. Acá toda la vecindad le conoce. ¿Qué partido, niño? Guaireña River. Guaireña River. Qué joder. 60-40. Gana Guaireña, niño. 40-60. ¿Quién gana? River. Ricardo. 40-60. River, ¿vio? Sí. ¿Y vos, Ricardo? 50-50. El Guapo Agricultura es la bota ideal para estas jornadas con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a competir de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemailflores.com. Regala amor, regala Vemail Flores. Gran feria de muebles de Tupí. Hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Choco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual, logrando una mayor concentración, fortaleciendo la memoria, combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Frases de colección. El momento del partido. Elegís uno en el momento del partido. ¿Cuál fue? Yo te diría cuando Alfredo ataja el penal. Edenilson, es la noche de Aguilar. Edenilson amaga, no se tiene confianza. ¿Qué tiró? El arquero Aguilar. Aguilar paró un disparo, Aguilar paró un disparo penal. No, la verdad que tenía una barandilla ahí en el palco que sí, me agarré de la barandilla para, no sé, uno se quería lanzar en ese momento, ¿verdad? Frases de colección. Miguel Brunote, presidente de Olimpia. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamado videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados, de 8 a 20 horas. Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertir tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfrutar de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Eligio. Alberdín, llama, pedí, come al 237-7070 Alberdín. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Cerro Libertad. El domingo. Cerro Libertad. 19:30. Cerro Libertad. Cerro sin Villasanti, sin Duarte y sin Adrián Martínez. Y Lucena, que sigue lesionado. Son las bajas del plantel de Francisco. Libertad sin Hugo Martínez. Y sin Vareiro. Claro, Vareiro que de hecho no va a jugar durante todo el No, clausura. sí.
Tiene 50 para poner, dice Libertad. Está muy preocupado, dice Garnero. Está muy preocupado Garnero para más al equipo. Niño. 40-60. Libertad. Libertad. Te vuelvo a preguntar, tenés tiempo de niño. 40-60. Muy bien. Ricardo. 40-60. 40-60. Pancho. 40-60. ¿Cómo la van a embarrar? Todito, te embarra vos. 40-60. Te van a embarrar los cuatro. Está grabado, ¿verdad? Los cuatro van a embarrar. ¿Vos te reís de miedo de quién, Luis? No. De nada. Los cuatro van a embarrar. Para los cuatro, gana Libertad Cerro. Yo digo que le pueden embarrar porque nadie da empate, por ejemplo. Eso es lo que me llama la atención. Puede ser, sí. Por eso dije la pueden embarrar, porque la mesa la pueden embarrar. Porque uno de ustedes puede por lo menos un empate. Pero para ustedes Cerro no juega luego. Bueno, listo, contigo, Luis. Con la fibra óptica de Personal tenés doble velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Ingresa a personal.com.py. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactlanda? Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Sabucay Hills. Para vos y tus amigos, promo válida hasta el 31 de julio. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El AgroShopping del Mariscal cumple 23 años y para celebrarlo este martes 27 van a estar los chefs Peta Rugger, Majo Herrero y Gianni Alfieri cocinando en vivo y vos podés ser parte de esto. AgroShopping 23 años, mucho más que una tradición. Tengo el equipo de Cerro para el partido del domingo. Jam en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle y Alan Rodríguez. Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Wilder Viera, Claudio Aquino, Robert Morales y Mauro Boselli. El único cambio con respecto a la primera fecha ante Luqueño es el ingreso de Boselli, que aquella vez no había quedado entre los concentrados reemplazando a Carrizo. Vuelve a la figura de dos delanteros. Así es. Va a jugar con dos delanteros Cerro, algo que le ha dado mucho rédito. Dice el vendedor, yo creo que quieran asegurar el puntaje porque le dieron toda libertad. Bueno, si estás arrepentido, ¿puedes dar empate o no? 40-60. No, parece que no entendés. Si vos querés dar empate en la olla, ¿podés dar? Sí, se puede dar, pero 40-60. ¿Vos te mantenés libertad? Sí. ¿Vos? Sí, libertad. Parece que no entiende. ¿Vos? Libertad, sí. ¿Y vos, Pancho? Libertad. Y bueno. Oscar Ullón dice, Arturo, Independiente, Peñarol, Nacional, Paranaense, Gremio, Baragantino, Independiente del Valle, Santos. ¿Por qué tan alegremente dice Ricardo que Libertad está para ser campeón? No es tan sencillo. Libertad va a salir campeón de la Copa. ¿Cómo? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. Todo esto que dijo Carullón, que te dijo alegremente, Ricardo, ¿cómo decir? Es muy alegre, pues se dice cuando es muy rápida, muy... Son muy... Alegremente. Sí, dice, se entiende, sí. No, es muy reflexiva. Es muy fácil tu respuesta, es muy arriesgada. Y por eso que le dice que eso no se hace, no hay que se embore con el... va a salir campeón de la Copa. ¿Cómo? Libertad va a salir campeón de la Copa Sudamericana. A Canal 100, Walter Rabinovich. Walter ¿Y sabe cómo le llamó a este tema? Yo no sé si es así. El llanto de la suegra. ¿Qué gran programa está haciendo, bien? Qué gran programa estamos haciendo. Con Oscar Ullón. Y con Junior, ¿qué pasó? Preguntarle un poco. Y los galácticos casi quedan fuera. ¿Y cuándo juega Junior la Copa Sudamericana? Preguntarle un poco. Pero él te pregunta. No, yo también creo que vos le te pregunté. Sí. Y con Junior, ¿qué pasó? Y está en su casa en Colombia, Junior. No. Se fueron con el... así. Fueron con el roto. ¿Cómo? Se fueron con el roto.
Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fácil, rápido y con premios. Pagá con pagos Guarda del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios aéreos en la red bancar. Y ganate televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos Guarda del BNF. Barcos y rodados te ofrecen una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando. La calidad de Full 93 activada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Omar Pérez, el estilo nomás de Ricardo Omar. No. O le dijo alegremente Oscar Ullón de Ciudad del Este, colega, ¿verdad, niño? Sí. Y entonces Ullón. Ricardo, porque le dijo alegremente, pues este es Ricardo Omar. Vos le tenés que conocer a Ricardo Omar Pérez. No, es el estilo de... Atendé, Omar, atendé bien, mi querido Omar, escucha esto. Estaba haciendo un programa a la tarde, acá Monumental. Poneme un poco, Omar, si vos me seguís escuchando. Si no seguís escuchando, te voy a contar lo de Ricardo para que puedas entenderlo a él. Si no, no lo vas a entender. Poneme en apoyo, Omar Pérez. Sí, muy bien. Está escuchando. Esto le dijo, estaba con Javier Panza, un colega, y Dennis Hutter. Y le pregunta la importancia de tomar agua, para que vos le conozcas nomás, por si no escuchaste. Pone Gustavito. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. ¿Entendiste, Bomba? No sé si me entiendes, está en su ADN. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Comandante, qué fácil es abrir la boca y hablar. Le desafío tema de fútbol mundial, me llamo Daniel Ruiz, a Ricardo. ¿Quién va a atajar ese gol de anoche? Eso fue un golazo. Qué fácil es a Ricardo abrir la boca y hablar. Ricardo, disculpe, gracias, comandante. Primero, cuando esté sobrio vamos a hablar. No. Y segundo me dice, cuando, qué fácil es abrir la boca, voy a tratar de hablar con la boca cerrada. No puedo. Acá tengo la llave de la iglesia para Ricardo. ¿Por qué? Bueno, acá tengo la llave. No, y quiere que le haga una misa. Lo lleva a tu hermana, Tirazón. Lo que es hoy la vida, estamos todos locos. ¿Entendés, Omar? No va a escuchar Omar más. Pérez, y me entendés a mí, Omar Pérez, ahora. Ahora me vas a comprender, Omar Pérez. Respondeme sí, te entiendo. Comprendeme, Omar. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacter Kill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Bacter Kill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad, teléfono 292-784, Sauce y materiales de construcción. Erimark presenta la línea para lavado de encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra Super. Cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPN estamos en aniversario, son 30 años, están en el cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparano, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. ¿Boca va a jugar con juveniles? La mesa directiva de la Liga Profesional de Fútbol resolvió
Primero, rechazar la solicitud efectuada por Boca Juniors para la postergación de los partidos correspondientes a la segunda y tercera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2021. Segundo, comunicar a la Asociación del Fútbol Argentino las circunstancias de fuerza mayor que imposibilitarían el cumplimiento por parte de Boca Juniors con el número de profesionales mínimos requeridos por el artículo 205 de la AFA, a los efectos de habilitar la excepción correspondiente. Notificar la presente resolución a todos los interesados. Firma Marcelo Hugo Tinelli, presidente, vicepresidente Cristian Malaspina, vicepresidente segundo, Hernán Arboleda, entre otros. Allí Gabriel Pellegrino también firmando la nota. Boca. Hay antecedentes, Banfield presentó juveniles. Ayer estaban haciendo un historial de los que tuvieron que presentar juveniles en el campeonato argentino y no podría ser la excepción. Y esta mañana Boca jugó en categoría reserva, ganó 2-0 y jugó con todos los titulares de reserva y ahora están planteándose si mañana tienen que volver a jugar estos mismos jugadores en la primera división. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Ahora Electroban y Donto sonríen juntos. Comprando Electroban accede a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos o joyas de oro y plata, paño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center, para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 4.000 millones en premios, 2.900 millones en el Poderoso, una Mitsubishi Montero en el grandioso y salen sí o sí, otra Hyundai Santa Fe, animate a soñar, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juguá y Ganá de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios, comprar productos en promoción. Y con tu factura ingresada a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Cerro va a jugar el mismo día. No, jueves y viernes, veo que tiene partido porque se programó fecha 3 ante River, día viernes, y Cerro ya tenía marcado Copa Paraguay el jueves. O sea, va a tener que jugar en Villa Halle, jueves ante Benjamín Acebal, y al día siguiente ante River por el torneo primera. Obviamente va a presentar dos equipos diferentes, pero no es un hecho muy común que un mismo club juegue un día tras otro. Sí, señor. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto, todo público. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos y Cebolla representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petrío hacia el lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etilol Plus, cápsulas planas de terapia de acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. Ibuprofeno de los paraguayos es Etilol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos, lleva las mismas mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país, a tu alcance. Bernie González y Olimpia cuartos. Anota y Olimpia cuartos de final. Dale, Bernie González. Olimpia cuartos sí o sí. Sí o sí. Vamos, Derby, tiro. Gol, 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 gol. Olimpia, Derby del punto penal. Olimpia, cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Hemos pirimba cuando escuchamos estas cosas y bueno, contento por eso y más aún contento por haber pasado de fase, que anímicamente y económicamente ayuda bastante al club y bueno, esperemos ir paso a paso. Fútbol a lo grande.
vos entendés. Le tenía razón el niño cuando dijo Derlis, yo no quiero hablar de la selección, mi prioridad es Olimpia. Sí. Y dijo en privado el niño, seguramente no le llamaron cuando se lastimó. Ahora Sí. está diciendo a la emisora colega 180 Derlis Escuchó dolido. que eso es. Y el niño decía, este está dolido, este está dolido. Paraguay Insumos, productor de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos, Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillala 751 Casi Cupichaco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO consolador Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital puedes ir de compras de clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Fortín presenta el kit Vaculin Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedido kit Vaculin que trae 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, no aceptes imitaciones. 13:40. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillala Pasos, el viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados. Hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate de más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, vamos con... la misma situación puede haber pasado con Richard Rotí cuando jugando por la selección se lastimó, dice. Pregunta, contigo. Las auténticas toscanas son pizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación de los picante y la tradicional. Upi se nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. 13:42 en instantes recordamos la definición, Gustavito, y la clasificación a cuartos de Olimpia. Para que comprar se pueda alquilar, a Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Herrera, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, Mendoza, Concepción. Estilo hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer.
¿Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios? Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual, hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Campeonato prosigue. Hoy con público, no es mucha la cantidad, decía Michel. 50 personas. 50 hoy, mañana 94 y Cerro, el último reporte 800 y alguito, pero había todavía minutos, así que llegaría más o menos a 1000 personas la cantidad de gente en la olla. Con gente mayor. Sí, y todos ellos primeramente tienen que tener el negativo. Ese es el monto de los habilitados para hacerse el test. De allí veremos si todos finalmente dan negativo y ahí recién están habilitados para ingresar. Hoy van a estar del lado de Plateas, en cancha de Sudamérica. Recién subió un plano en la página del club. El ingreso es el ingreso habitual hacia zona de cabinas que nosotros tenemos, pasando un poquito del supermercado, el primer portón, allí entran los 50 voluntarios y en la zona de Platea se van a ubicar para ver el partido. Decían de los 50 voluntarios esta mañana, hablando con gente de la PF, que faltaba todavía el resultado de 20 de ellos. Entonces 30 son confirmados que van a estar, pero faltaban entregar el resultado y ya con eso van a ir a la cancha. Luis, vos terminaste. Bueno, y los árbitros ya están. Tenemos el repaso de los árbitros. Sol de América, luqueño, Mario Díaz de Vivar será el árbitro hoy a las 19. José Cuevas, Luis Onieva los asistentes. El árbitro VAR, Juan Gabriel Benítez. Para mañana, Nacional Guaraní, en el Arsenio Erico, 18:30, Carlos Paul Benítez el árbitro. Árbitro VAR, Fernando López. El domingo, Guaireña River, 17:15, Juan Gabriel Benítez, el árbitro principal. José Méndez, el árbitro VAR. Y Cerro Porteño Libertad, en la Nueva Olla, 19:30, Giancarlo Juliadosa, el árbitro del partido. Carlos Paul Benítez, árbitro VAR. El lunes está jugando Olimpia ante el 12 de octubre. Será en Itagua, 12 de octubre Olimpia. Alipio Colmán va a ser el árbitro de ese partido el lunes, 19 horas. Mira, Gustavito, no vaya a terminar antes porque te reviento. Ah, eso sí, o si no después se entendió. Sí, queda ahí el... ¿Y querés que te desafíe? ¿Cuánto tenés para perder? Yo conozco eso, terminas a fútbol a lo grande. Ojo, buena, acá boletín. Nada gana. Ayer hablamos con 13:47, a las 13:47 dice cerrar con el remixado de la clasificación de Olimpia. ¿Cómo? ¿Que dura qué? 10 minutos dice que... ¿Y quién te dijo que dura 10 minutos? Y yo conozco que a veces tu 10 minutos dura 6, 7. Y después termina fútbol a lo grande, y no un relleno de la gran... Bueno, Olimpia Flamengo, primero Víctor juegan en... Primero en Asunción, y la revancha en Río, hay que ver. Ahí ya va de público con Flamengo Olimpia. Si es Río o si es Brasilia. Si es Brasilia, sí, para puede jugar con mayor capacidad de... No, pero el partido anterior se jugó en Brasilia. Exactamente. Sí. Aquí inclusive... Aparte, Pancho, Flamengo tiene hinchada en todo el país. Flamengo tiene 35 millones de hinchas. ¿Vos te imaginas? Flamengo tiene 35 millones de hinchas. De una población de 220 millones de habitantes, Flamengo tiene 35 millones de habitantes. ¿Dónde te van? Hay un hincha de Flamengo. Así es. Sí, tiene. Fíjate cuánto tiene ahora Flamengo. Tenía 35, el segundo era Corinthians, que se estaba cortando. Flamengo tiene más de 30. Los protocolos se puede cumplir también aquí, eso, señor. ¿Cuál? Está ahí el tema del público. Sí, si claro, nos va bien claro. este fin de semana, el siguiente, después se podría estudiar y tener ya... Olimpia va a tener su prueba ante Guaireña, partido que programó y fecha 3. Allí puede meter público para dan los tiempos para hacer la solicitud. Tener, no sé, 5.000, 6.000 personas. En una encuesta actual realizada entre el público que consume fútbol brasileño, sumo Flamengo 35.5 millones de aficionados. Y el Corinthians... Ya está, 29, 27. 27. Bueno, ya está, no me equivoqué. 35, y dije Corinthians segundo. 35 millones de habitantes según encuesta, los hinchas de Flamengo. ¿Pueden? ¿De hinchas? Hinchas, sí. No socios, no, hinchas. ¿Yo qué dije? Perdón, fíjate Luis, no, hinchas. No hay mal tiempo, ni a la cara de ti, ahí está listo. Vamos a tener la ejecución del punto penal. Todo listo, están agrupados jugadores de Inter y de Olimpia. Vendrá la ejecución desde el punto penal. Vamos, dice el árbitro del partido. Sigue conversando Daniel con el juez. Punto penal para definir este pleito que terminó 0-0.
de haber igualado en goles el Olimpia, el que clasificaba. Otra vez Edenilson se va para tirar. Edenilson que quiere la vendetta. Ubicó la pelota de Nilsson. Te paré una, te puedo parar la segunda, Aguilar. Parece decir va a la portería. Edenilson tira. Vendrá el primero. Edenilson tira. Le paró en tiempo regular Aguilar. Edenilson no lo mira. Edenilson no lo mira. Viene la ejecución desde el punto penal. Va a pegarle Edenilson. Está para darle. Vamos, Alfredo. Tiró. Gol. Gol brasileño, Ricardo. Acá la gran jugada, la psicología. Le pega al mismo palo, no le pega al mismo palo. Aguilar le hizo una seña. Edenilson ni siquiera dudó para pegarle suavecito. Esta vez bien colocado al poste izquierdo. Cerca del poste izquierdo, pero atrás del piso, no tan elevado como en los 90 minutos. Primer penal para Olimpia. Va a tirar Ale Silva. Tira Ale Silva a la portería, Daniel. Ale Silva tira. Ale Silva tira. Entró en el segundo tiempo del partido. Se mueve de un lado a otro Daniel. Ale, media luna. Ale Silva tira, autoriza Ferreira, el árbitro. Ahí está su clásico estilo, tiró. Gol. Olimpia. Clásico estilo, su sello en una esquina. Gran definición, Ricardo. Se ríe y se toca la cabeza Silva porque la pelota prácticamente pegadita al palo, pero con una claridad increíble de Ale Silva. El saltito antes de pegar a la pelota, pegadita al palo derecho para el empate de Olimpia. Bocchini tira. Bocchini va a tirar. Señoras, señores, segundo para el equipo de Inter. Aguilar, que tuvo una actuación memorable esta noche para pararle, tiró. Gol brasileño, Ricardo. Muy parecido al remate donde fue el de Silva. Le pegó con mucha confianza. Aguilar va al palo izquierdo, la pelota al palo derecho de Bocchini, que entró para patear el penal. Pita, está para darle Pita, Isidro Pita. Muy buen trabajo, no tuvo ataques, la verdad. Hay una de contra que se dio muy bien. Dicho sea de paso, fueron contadas las oportunidades de Olimpia en contra. Aunque Olimpia mejoró cuando se iba al partido. A los saltitos el arquero Daniel. Isidro Pita. Ahí está el árbitro autorizando. Isidro Pita va a tirar. Sigue a los saltitos el arquero brasileño. Pita tiró. Gol. Olimpia al ángulo izquierdo. Mucha calidad también para Pita, que no se puso nervioso nunca. El arquero que le saltiteaba de un lado al otro, eligió el palo derecho, Pita al palo izquierdo, bien ejecutado. Va a tirar Moisés, tiene suspenso, Aguilar para. Atención a esto, Moisés no toma mucha distancia. Ahí lo toma 1 metro y un poco más. Va a tirar Moisés, tira Moisés, el árbitro va a autorizar. Vamos a tirar, le dijo Aguilar, tiró, gol brasileño. Bueno, no la cruzó, le pegó al palo derecho. Casi a media altura, pero con mucha potencia. Moisés, que no tomó mucha carrera, que no lo miraba Aguilar, que adivinó la punta, pero no pudo atajar. Vamos a ver quién le pega ahora. Va a tirar Brian Ojeda. Tira. Brian Ojeda. Atención, Brian Ojeda va a tirar de un lado a otro, característico del arquero Daniel. Se mueve sobre la línea. Va a los saltitos, tira Brian. Tiró. Gol. Bien ejecutado también el penal de Brian. El arquero nuevamente con el saltito. Brian llegó a la pelota así, con pasitos, casi al medio, pero por arriba, para poner el tercero y el empate de Olimpia. Mauricio tira. Es Mauricio el que va a tirar. Se fue la señal. Bueno, gol de Mauricio. Ahí está. Gol. Richard volvió la señal justo en el disparo. Richard Ortiz el gol, Ricardo. Ortiz le pegó muy bien también el jugador paraguayo. El capitán de Olimpia, Ortiz, potente para darle el empate a 4 a Olimpia. Tira Thiago, va a tirar Thiago, que había malogrado bastante en el partido. Thiago, vamos a Aguilar en el 5-5. Thiago tira. Atención, amaga, tiró y afuera. El remate desviado de Thiago y Olimpia. Un paso de cuarto de final, Ricardo. Muy bien. Porque Olimpia puede ser el rival de Flamengo que está esperando. Nunca estuvo confiado.
como decía Arturo, erró tanto en el partido que se fue directo a pegarle por arriba, eligió colocar lo más lejos posible de Aguilar, pero erró el arco, toda la ventaja. Vamos a ver la responsabilidad en los pies de quién puede ser Derlis González. Derlis González y Olimpia cuartos, anota y Olimpia cuartos de final para enfrentar a Flamengo. Derlis González en lo último reza, Edenilson echándose la culpa por el penal atajado por Aguilar en tiempo regular. Dale Derlis González, Olimpia cuartos sí o sí, o no, vamos Derlis, tiro, gol, Derlis del punto penal, Olimpia cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el festejo franqueado, señoras, señores, Olimpia a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, todos los goles anotados, Ale, y si lo pita María Lojera, Richard Derlis González, todos convertidos, Thiago en el quinto tiro alto por afuera, la figura Aguilar que en tiempo regular le paró el penal a Nilsson. Señoras, señores, Olimpia cuartos de Copa Libertadores de América, ¿cómo no festejarlo? Un paso notable de Olimpia, sufrió muchísimo la verdad, especialmente en el primer tiempo donde Aguilar fue figura, la cara de Daniel, el arquero brasileño deja el terreno, se sacan los guantes, lo consuelan y Olimpia cuartos de la Copa Libertadores de América. Derlis el último al medio del arco, lo espera Flamengo, Olimpia cuartos de final de Copa Libertadores de América. Edenilson es la noche de Aguilar y la rúbrica puede ser si ataja el penal Alfredo Aguilar. De un notable primer tiempo del partido parando todas. Es la noche de Aguilar. Va a tirar Edenilson. Vamos Alfredo Aguilar, no toma mucha distancia. ¿Cuánto? Ni 2 metros. Está para darle Edenilson. Aguilar. Edenilson amaga, no se tiene confianza. ¿Qué tiró? El arquero Aguilar paró un disparo Aguilar paró un disparo penal. Notable primer tiempo Aguilar. Y ahora decía, Aguilar paró el penal, Ricardo. Excelente Aguilar, dando una muestra de lo que puede ser la definición si es que esto termina 0-0. Nilson, pode ser agora, pé direito, bateu, espalma Aguilar. Muy contento y, como siempre digo, agradecido a Dios primeramente y a la familia. ¿Estuviste iluminado en esa noche de Porto Alegre, Alfredo? Sí, gracias a Dios. Como siempre digo, tratando de dar lo mejor de mí y ayudar al equipo siempre. Y tú no vas a ir ahí, este fue uno de tus mejores partidos, sin duda. Y como siempre digo, primeramente a Dios y dedicarle también a mi familia y a los compañeros, a mis hijos que igual ni están en la familia siempre. Ellos son los que siempre están en la buena y en la mala, como se dice. Y nada, también dedicar a la gente de la Olimpia que siempre, así como se dice como siempre digo ahora, ellos siempre son los que están ahí con nosotros. En ese penal a Edenilson, ¿le esperaste bien? ¿Le extendiste los brazos, Alfredo? No, se jugaban muchas cosas ahí, así que, como se dice, le hablé un poquito y gracias a Dios pude responder. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Gentileza de Tigo Sport, a los colegas de Tigo, muchísimas gracias a la propia empresa Tigo Sport por permitirnos esta entrevista a Alfredo Aguilar a su arribo a la capital después de su descollante actuación. A Tigo, muchísimas gracias. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Monumental.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. Se detectó en Paraguay los primeros casos de la variante Delta. El doctor Guillermo Sequera en conferencia de prensa confirmó 6 casos de la variante Delta, 3 en Asunción y 3 en el Departamento Central. Según el epidemiólogo, todas son personas jóvenes y ningún caso reviste gravedad. Hoy nos confirmaron en el transcurso de la mañana el primer informe preliminar de 6 casos positivos para Delta.